Hola amigos, mi nombre es Antonio de la Peña y quizás alguno de vosotros ya me conozcáis, o quizás no. En realidad no importa, yo no sé nada de muchas cosas, es más, a veces llego a pensar que no sé nada de nada, pero no hace mucho tiempo, aunque para mí haya parecido una eternidad, decidí subirme a hombros de gigantes, como muchas otras veces en mi vida, para encontrar la respuesta a muchas preguntas que de unos años a esta parte golpeaban el mundo que me rodea, cambiándolo como si del disfraz de un niño en carnaval se tratara. Pero en esta ocasión, también como en algunas otras, alguien decidió que lo mejor era amordazarme y silenciar mi forma de luchar contra ese pensamiento único que nos domina. Lo triste es que por muy poco casi lo consiguen. Sin embargo, estoy aquí. En aquel momento era un cuerdo entre locos, pero hoy simplemente comprendo que para bien o para mal nadie podrá callarme, porque quizás lo único que me queda es luchar por aquello en lo que creo, aunque eso suponga estar condenado al ostracismo. Condenados al ostracismo, con Antonio de la Peña. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Condenados al ostracismo, un programa que viene cargado de noticias porque la actualidad está revolucionada, así que el debate trae curvas. Pero antes, una entrevista espectacular a Pablo Lucchini, que es delegado de Madrid de Democracia Nacional y fue jefe de Juventudes de Democracia Nacional y es uno de los involucrados en el Noviembre Nacional y está siendo encausado por ello. Así que no os perdáis una entrevista espectacular, un debate espectacular. Comenzamos, Condenados al ostracismo. La verdad ocultada, mentiras repetidas, cadenas invisibles, vidas divididas. El viento susurra nombres olvidados, condenado a los ostracismos siempre rechazados. Hoy tenemos un invitado de lujo, Pablo Lucchini, que es delegado en Madrid de Democracia Nacional, fue jefe de Juventudes de Democracia Nacional. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos estás? días. Siempre es un placer poder hablar con alguien como tú. Y yo quiero... cuando estuvo aquí Pedro Chaparro la semana pasada, le hice una pregunta que creo que es obligada, ¿no? Porque, digamos, tú tomas el relevo de la generación que supuso Pedro para las juventudes, ¿no? De las juventudes patriotas. ¿Qué lleva a un joven, además, porque vivimos una sociedad un poco vorágine, la gente súper individualista, parece que la gente más joven está solamente preocupada de jugar a la consola, en salir de fiesta? ¿Y qué lleva a un joven como tú, que podría tirar por sus derroteros, a involucrarse de esta forma, a decir, ¿qué te lleva a ver la sociedad no funciona y yo sé que puedo hacer algo? Pues bueno, para quien no me conozca así un poco brevemente, yo, como ha comentado Antonio, soy Pablo Lucchini. Estuve 4 años representando a las juventudes del Partido Nacionalista Español Democracia Nacional a nivel nacional y actualmente soy el delegado de Democracia Nacional en Madrid porque salí elegido para ese cargo en las últimas primarias que se celebraron del partido. Y al final lo que uno lleva a involucrarse en política, que al final es un mundo siempre muy triste porque siempre siempre es un foco de conflicto, ¿no? Al final cuando uno ve la televisión siempre ve malas noticias que tienen todas que ver con la política, no sé qué. Pero al final yo creo que es por una cuestión de, en una sociedad tan individualista como sabiamente señalabas tú, en el que los españoles no tienen un sentido comunitario de su existencia, creo que es por una cuestión por un afán de justicia, yo creo, al final, afán de justicia y sobre todo tener un espíritu reivindicativo, un espíritu romano que te lleve a comprometerte, a creer fielmente en que se puede acabar con el régimen que nos está llevando a la más absoluta ruina y en función de eso pues aportar tu granito de arena y tratar de concienciar al resto de jóvenes a que tomen conciencia también, ¿no? de los tiempos tan oscuros que se avecinan, de que estamos en una zozobra política absoluta, con una narcotización social por parte de la juventud abismal, y que eso es algo que tiene que cambiar porque lo que se nos avecina es bastante duro. ¿Y tú crees que realmente se puede luchar contra la polarización? Porque yo salgo a la calle, yo también he estado comprometido desde hace muchísimos años, ¿no? con movimientos patriotas. Y yo nunca había visto la polarización en los jóvenes. Quiero decir, es cierto que la sociedad siempre ha estado muy polarizada, en España por desgracia es así, pero en los jóvenes veo mucha polarización. De repente veo a gente que realmente sale a la calle sin saber por lo que luchan. De repente, yo me acuerdo de la gente en Barcelona cuando empezaron la guerrilla urbana hasta que quemaron contenedores y tal. Bueno, aquí esto también se ha dado, pero me refiero... Es decir, ¿tú crees que se puede luchar realmente contra esta polarización? Porque esa gente viene de una educación. Quiero decir, a mí me cuesta creer que un chaval de 18 años, porque si haga eso, o sea, tiene que venirte de un algo educacional, vamos. Sí, a ver, la polarización en un país que ha vivido una guerra civil es
inevitable. Básicamente porque uno de los motivos por los que la sociedad española está tan polarizada a día de hoy es porque en España, como ya muchos sabéis, tenemos la herencia histórica de la guerra civil, ¿no? Que al final una guerra civil es algo siempre negativo porque que se peleen entre hermanos al final son heridas que nunca terminan de cicatrizar, por mucho que quieras cambiar de régimen, por mucho que haya una transición, hay heridas que nunca terminan de cicatrizar. Y hay partidos políticos que se encargan de polarizar eso más aún, ¿no? Y la gente no se da cuenta, la gente está tan narcotizada que no se da cuenta de que son distintas caras de la misma moneda, retroalimentándose unos con otros, al final tienen su nicho de mercado, por así decirlo, en la política, tienen su electorado fijo, que no va a cambiar su voto nunca, pero por falta de pensamiento crítico. Al final la gente que vota, cuánta gente conocemos, ¿no?, que vota diciendo yo voto esto porque lo vota mi familia, que no tienen ningún tipo de pensamiento crítico. Al final yo creo que forma parte de una narcotización social que ha estado muy planeada, muy planificada y muy bien estructurada. Es decir, la gente, ¿qué busca la gente en la vida? La gente busca, cuando ya son más adultos, ganar el dinero suficiente para llegar a fin de mes, alimentar a sus hijos y que le dejen en paz. O sea, la gente lo que busca es eso. Pero claro, no se dan cuenta de que si no están consiguiendo eso, a lo mejor es porque hay que tener una iniciativa política que no se está teniendo. Y no se está actuando con la contundencia que se tendría que actuar para que todos los españoles puedan cumplir esas expectativas que a simple vista parecerían muy sencillas, ¿no? Cosas tan básicas como ganar el dinero suficiente para poder independizarte, para poder pagar un alquiler, que como ya sabemos el sueldo de la mayoría de los españoles está por debajo del precio del alquiler a día de hoy. Y claro, diciendo, si yo lo único que quiero es conseguir eso y que me dejen en paz, claro, pues es que a lo mejor si no luchas políticamente no vas a poder conseguir nunca eso. Porque al final, nos guste o no, todo depende de la política. Que a ti una barra de pan te cueste 5 céntimos más o 5 céntimos menos, depende de cómo esté la política. O sea, absolutamente todo está... La gente nos dice, ¿pero por qué lo queréis politizar absolutamente todo? No, no es que queramos politizarlo, es que ya está politizado. Sí, Todo claro. se ve en absolutamente todo. Es el mismo sistema el que lo politiza. Efectivamente, o sea, al final es politizarlo absolutamente todo. La Agenda 2030 va desde la educación, adoctrinamiento en las aulas, que está avanzando a una velocidad feroz, hasta el punto de que hay muchísimos padres que tienen miedo de escolarizar a sus hijos precisamente por eso, hasta el ocio mismamente. O sea, tú en el ocio, cuando tú sales con tus amigos y demás, tus amigos van a tener una mentalidad que a lo mejor no concuerda para nada con la tuya y por tanto te vas a sentir a lo mejor más solo, te puedes sentir más excluido por tus ideas, te pueden incluso hacer el vacío si tú expresas abiertamente tus ideas y no concuerdan con lo que el sistema defiende, te pueden hacer el vacío y mucha gente tiene ese temor, pero yo creo que hay que tener la personalidad suficiente para decir abiertamente lo que piensas sin tapujos y al que no le guste pues que no mire, o sea, al final... Aparte yo creo que hay creo que hay un problema de fondo, que es a ver, ¿cómo decirlo? El hecho de que tenemos partidos políticos irrisorios. Es decir, un partido político no está en el Parlamento para pelear, que es lo que hacen continuamente, tirarse los trastos en la cabeza. La clase eterna discutidora, que lo llamaba Donoso Cortés. Claro. Los políticos están ahí para ponerse de acuerdo porque están representando a un porcentaje de la población, llamémosle X. Y mientras sigan peleándose mientras sigan haciendo más importantes sus ideales que el bienestar de la gente, esto no va a funcionar en la vida, es imposible. A ver, al final los partidos políticos tienen representación parlamentaria porque cumplen con unos intereses que están por encima de ellos, que al final les permiten poder entrar en esa discusión parlamentaria. Es decir, si tú no cumples con X requisitos, no vas a tener nunca representación parlamentaria por mucho que te vote todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al final al sistema le interesa, vale, sí, vas a tener esta representación parlamentaria, tal, te va a conocer mucha gente, pero a cambio de que cumplas unos intereses. ¿Cuáles son esos intereses al final? Defensa del sionismo internacional, en mayor o menor medida, todos los partidos lo defienden, todos los partidos defienden los intereses de Israel, de Estados Unidos. Los amos del mundo. Eso es, nos han dicho, si tú no cumples, si tú dices abiertamente vámonos de la Unión Europea, no vas a estar aquí. Ningún partido defiende salirse abiertamente de la Unión Europea. Vox no defiende salirse de la Unión Europea, no es un partido euroescéptico, es un partido que si pudiese te reformaría la Unión Europea de arriba abajo, pero la Unión Europea no va a desaparecer, porque Vox no va a querer que desaparezca, va a seguir existiendo, por tanto la restricción de nuestra soberanía sigue estando garantizada. Al final, cuando la guerra de Rusia y Ucrania hubo unanimidad parlamentaria, al final, a nivel macro no va a cambiar absolutamente nada, gobierne uno o gobierne otro. Lo que sí que puede haber se pueden paliar los efectos negativos a corto plazo, pero al final a nivel macro no va a cambiar absolutamente nada, porque todos obedecen a los mismos intereses, y a nivel macro se ha demostrado muchísimas veces. Mira, con la guerra de Rusia y Ucrania hubo unanimidad total. ¿Por qué hubo unanimidad total
cuando se supone que son ideologías tan diversas y tan variopintas como las que hay representadas en el Parlamento. Al final, son cuestiones que la gente en su día a día no se hace, pero que conviene sacar a la palestra y conviene meterlas como motivo de debate, ¿no? Yo creo que al final de los temas importantes nunca se habla en el Congreso, porque te hacen una reforma de ley, yo creo, lo más importante que ha habido ahora. Al final se ha aprobado la reducción de penas de presos de ETA con unanimidad parlamentaria. Por mucho que Vox diga, sí, es un error, pero es que en política hay errores y errores, y con los errores no se pide perdón, en política los errores se dimiten. Entonces no hay alguien que sea especialista en derecho que lea esa proposición de ley y diga, oye, aquí algo va mal. Es que... A ver, debería haberlo. De hecho, creo que ese texto viene de una comisión y por lo tanto ese texto debería haber sido leído por todos los grupos en su totalidad antes de una votación. A eso me refiero. Entonces, al final, sabiendo el déspota que nos gobierna, que no tiene escrúpulos ninguno, que te puede meter gato por liebre, con más razón se tienen que leer muy bien lo que se aprueba y lo que no. Y entonces utilizaron como excusa que, bueno, que es que habría salido adelante esa proposición de ley aunque nosotros hubiésemos votado que no. Bueno, por esa regla de 3, pues vamos a votar a todo que sí, como se va a aprobar igual. Es que no funciona, es que creo que no funciona así. Entonces, creo que nos han metido unas excusas que no, porque el supuesto patriotismo está de capa caída y creo que Vox está defraudando electoralmente a mucha gente. Y creo que es algo que también tenemos que saber aprovechar, porque nosotros hemos sido los mismos que cuando todo el mundo fue corriendo a Vox como si fuese la última esperanza y lo que iba a salvar la patria, nosotros dijimos, por ahí no, que hay muchas cosas que no cuadran, que un partido constitucionalista, cuando la Constitución de 1978 es la raíz de todos nuestros problemas, no es la solución. Un partido que defiende el Estado de Israel y sus políticas expansionistas y lo que supone el sionismo internacional en definitiva, no es de fiar. Al final al sistema se le da muy bien generar disidencias controladas para canalizar el descontento de una parte de la población y llevar esa esperanza a un callejón sin salida. Es lo que han hecho con Vox. Y nosotros lo decíamos abiertamente desde el principio, desde el auge de Vox, y nos llamaban locos, decían que todo nos parecía mal. Oye, no, a mí no me parece mal. A mí me parece bien en el sentido de que haya una reacción contra el gobierno, pero es que nosotros no queremos un cambio de gobierno únicamente, queremos un cambio de sistema. Sí, lo que pasa es que Vox sí es cierto que para mucha gente supuso una esperanza, porque en un país que está, o sea, seamos realistas, que si tú miras para el gobierno y miras a su líder, Pedro Sánchez, me voy a ahorrar los calificativos, ¿no? Pero vamos, que mira para la oposición, ves a Feijóo y dices tú, vaya tela también, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, pero por eso hay que mirar con lupa muy bien esto de que partidos políticos peguen el pelotazo de repente y salgan a la palestra y tengan representación parlamentaria en tan poco tiempo, que a lo mejor han estado aupados y se les ha aupado porque el sistema le ha interesado que se les aupe. O sea, es decir, el sistema, si no sirves a los intereses del sistema, el sistema no te va a permitir tener ningún tipo de representación. Esto es así. Esto es así. Sí, está claro. Y además lo dijo, curiosamente Stalin, dijo, lo importante no es a quién votas tú, lo importante es quién cuenta los votos. Al final. Entonces ya puedes tener una mayoría absoluta para poder gobernar el resto de la legislatura, que si el sistema no quiere, no vas a hacerlo. Está clarísimo. O puede pasar el día de mañana, imagínate que Democracia Nacional tiene representación parlamentaria, el día que tiene representación parlamentaria, Pedro Chaparro coge el coche y le fallan los frenos. O sea, al final, yo creo que la historia nos ha dado claros ejemplos de eso. Creo que es algo que hay que tener en cuenta, creo que hay que saber que en política nada es casualidad, yo creo. No, por supuesto que no. Y además es que todo en política no existe, las casualidades existen, pero en política no. Está todo muy medido por una razón muy sencilla, porque ya no es decir, la política va más allá de lo que un partido quiera o no quiera hacer. Es decir, ahora mismo estamos siguiendo las políticas del PSOE, pero tanto PP como PSOE, como Vox, como todos los partidos que están en el Parlamento, siguen un orden internacional para la ruptura de un montón de cosas. Es decir, entre otras cosas, el orden de la familia, es decir, una serie de cosas que en los últimos 50 años las han fosfatinado, bueno, porque hay detrás una serie de personas que les interesa que al final se trata de acabar con la familia tradicional como pilar básico de la sociedad, con un último objetivo, que es reducir la población. Exactamente. Por una sencilla razón. Tú imagínate que eres un granjero y tienes 20 gallinas en un corral. Tienes 20 gallinas, pues las tienes ahí en el corral, las tienes a todas ordenaditas, las tienes bajo supervisión, sabes lo que hacen las gallinas y lo que dejan de hacer en todo momento. Pero si eres un granjero que abre el corral y tiene 200 gallinas, ¿qué pasa? Que el corral se te descontrola, no las puedes controlar. Pues precisamente por eso. Al sistema le interesa que seamos poquitos porque de esa manera vamos a ser mucho más dóciles y nos van a tener mucho más controlados.
¿Con Sí, qué? bueno, controlados ya nos tienen de todas formas. Pues más, es decir, supresión total del dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque si pagas en efectivo y te has comprado una palmera de chocolate, te va a llegar un mensaje al móvil del Ministerio de Sanidad que se ha enterado lo que has comprado, en qué momento, y para decirte que el azúcar es malo, que no hagas esto, que si lo vuelves a hacer a lo mejor te sancionan. Para cosas así, pero al final lo de impedirte, restringir tu libertad de circulación con la excusa del cambio climático. O sea, al final están acabando con muchos derechos y libertades. A día de hoy somos muchísimo menos libres que el siglo pasado. Claro, pero porque además disfrazan la subyugación de la gente. La disfrazan con una defensa de los derechos individuales cuando no tiene nada que ver con eso. O sea, al final te dijeron que te encerraron en tu casa durante no sé cuántos meses para salvar vidas, cuando lo único que consiguió fue que aumentasen los suicidios hasta ser la primera causa, hasta ser la cuarta, causa de muerte entre los jóvenes españoles. Aumento de consumo de ansiolíticos, siendo los ansiolíticos un medicamento que está totalmente extendido y normalizado entre la juventud, cuando eso no tendría que ser así. O sea, al final lo que han conseguido es tener una sociedad lo suficientemente débil, lo suficientemente medicada, para poder estar supeditado a los intereses que le interesa al gobierno y al sistema. Pero porque han acostumbrado a la población a que cuando sucede algo se queden en la superficie. Yo voy a poner un ejemplo que pongo siempre, y no es que tengan nada a favor o en contra del tabaco, pero cuando prohibieron fumar en los bares, en las cafeterías, la gente se paralizó han prohibido fumar. Y las protestas que hubo fue porque habían prohibido fumar. Y es, no te quedes ahí, trasca. El problema no está en que te prohíban o no fumar, el problema está en que si yo tengo un negocio y yo pago mis impuestos y yo tengo mi local y lo tengo todo en regla, ese negocio es mi casa. Y el gobierno se ha tomado la libertad de decirme lo que puedo o no puedo hacer en mi casa y a quién le puedo permitir o no hacer algo en mi casa. Fíjate, a mí esa ley no me pareció mal. No digo que la ley esté mal, digo que el trasfondo de la ley está mal, quiero decir. La ley antitabaco iba a salir de todas formas. ¿Por qué? Porque primero te hacen una ley antitabaco razonable, es decir, que hay establecimientos donde se pueda fumar y donde no se pueda fumar. Y a mí esa ley me pareció hasta bien, por lo que tú dices, es decir, si tú no fumas, yo no fumo, no tengo por qué tragarme el humo de nadie. Como eso dejó de funcionar porque había mucho fumador, de repente dijeron vamos a dividir los locales y los empresarios se gastaron un dineral en dividir el local para que hubiera una zona de fumadores y una zona de no fumadores. Y también me pareció bien porque dije, bueno, pues mira, es una forma donde si la gente va a seguir fumando, pues el que no es fumador, pues que tenga su área y fantástico. De hecho, yo me acuerdo que en el aeropuerto había una zona de fumadores que aquello parecía pues un fumadero de opio, aquello era para verlo. Pero no me pareció mal. Pero cuando tú como gobierno de repente como no ha funcionado, porque no funcionó, ¿vale? De repente prohíbo radicalmente, es decir, cuando yo veo un avance en esos tres pasos, yo lo que tengo que ver es el trasfondo, y es, tú no me estás regulando el tabaco, tú lo que estás sembrando es un precedente para poder hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Y esto se ha vuelto a demostrar, por ejemplo, con el COVID. O sea, el hecho de cerrarnos, más que otra cosa, lo que ha sentado es un precedente para que cuando suceda algo que a ellos les interese, podernos volver a encerrar. Y esto es lo que hay. Sí, ha sido un experimento social para ver cómo de dóciles podemos ser ante el futuro. Entonces, a eso es a lo que voy, quiero decir, que ahí hay una movilidad y un trasfondo que la gente no llega a ver. La gente se queda fuera, han prohibido el tabaco, pues han prohibido el tabaco, no. Le entre líneas, ¿no? Como cuando te firmas el contrato de la hipoteca. Sí, al final hay que saber leer la letra pequeña siempre y más en política. ¿Vale? Pero, ojo, esto no va más allá de que yo esté a favor o en contra del tabaco. Es lógico, es algo puntual, es un ejemplo. Tú has vivido muy de cerca el juicio de Chaparro, quiero decir, su condena de cárcel. Tú, como joven patriota, como joven que realmente tienes unos ideales, a mí me recuerdas mucho a Pablo cuando yo le conocí, ¿sabes lo que te quiero decir? Se te ve con una fuerza, con una potencia impresionante. ¿No te da un poco de miedo cuando ves a alguien patriota que de repente es injustamente encarcelado, que vive un calvario? Por una parte es duro, ¿no? En el sentido de saber que no eres un delincuente y que te piden 2 años y medio de cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos en unas protestas en las que participaron miles de personas, que al final no ha sido otra cosa que buscar una cabeza de turco para detenerle, que el resto de asistentes a las manifestaciones dijesen, oye, que están deteniendo a gente, se quedasen en sus casas para que eso terminase, porque el gobierno veía que se les iba de las manos. Pero al final, mucha gente me dice, estás siguiendo los pasos de Pedro Chaparro, pero tal cual. Hombre, para mí, políticamente hablando, para mí es un honor poder seguir al final los pasos de una persona que no deja de ser para mí uno de los máximos referentes del nacionalismo en el siglo XXI en España. Sí que es verdad que, hombre,
da vértigo, ¿no? El pensar que te puedes estar enfrentando a lo mismo que se ha podido enfrentar él, a condenas injustas, persecuciones injustas, impedirte tu capacidad de circulación, de poder moverte a Cataluña durante X tiempo, cosa que no se había visto nunca en la historia de España. Al final da vértigo, pero luego dices también, es un honor en el sentido de, jolín, estoy haciendo daño al sistema de alguna manera, ¿no? En mayor o menor medida, podré tener más adeptos, menos, pero al final yo tengo claro que voy a acabar mis días con la conciencia muy tranquila, por supuesto. Idealista, si es que lo llevas dentro. Sí. Me gustaría hablarte de... Últimamente estamos asistiendo al aumento, por ejemplo, de narcopisos. 8 de cada 10 ciudadanos españoles dicen que no se sienten seguros en las calles. Tú como joven, ¿cómo asistes a todo esto, tío? Yo he tenido la suerte de vivir en un barrio bastante bueno en ese sentido, donde no hay mucha gentuza en general. Pero sí que efectivamente salgo de mi barrio y voy a otros barrios y veo que es verdaderamente alarmante, en el sentido de que hay muchísimos barrios en los que tú vas y te sientes extranjero en tu propia tierra y sobre todo se están priorizando los intereses de una minoría en defecto de los intereses de la mayoría. Cuando se supone que las democracias son de lo contrario, pero ahora hemos visto que no. Y que te lo han vendido eso como justicia social. Para mí la justicia social es otra cosa. Para mí la justicia social es que cada uno, en la medida de sus posibilidades, ayude a los demás y no querer ayudar a los demás con el dinero de otros. Pero bueno, eso es otro tema. Pero estamos viendo cómo hay, primero, que se está disminuyendo la calidad de vida de los ciudadanos a nivel macro de una forma impresionante. Luego, una inseguridad en las calles que es creciente, sobre todo la devaluación del mercado laboral, que también es otro problema, porque al final los empresarios les interesa más contratar a alguien de fuera porque por muy poco dinero va a hacer lo que le pidas, porque lo necesita para conseguir ese permiso de residencia, ese tal, necesita el dinero sí o sí, entonces va a aceptar lo que le des, mientras que un español va a querer unos derechos laborales y unas condiciones laborales óptimas para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces por eso hay empresarios que van a preferir siempre contratar a alguien de fuera antes que a un español porque le va a salir más rentable económicamente. Eso al final supone una devaluación del mercado laboral muy preocupante para los españoles, al fin y al cabo. Para los de fuera no, porque están encantados. Luego, que se está dando prioridad a la hora de dar ayudas, se está dando prioridad a gente de fuera antes que aquí. Aquí lo que vemos es que hay un montón de mujeres españolas en las clínicas de aborto, mientras que en las filas de ayudas sociales vemos todo mujeres marroquíes con 5 hijos. Dices, jolín, eso en mi pueblo tiene un nombre y es sustitución étnica. O sea, estamos asistiendo a una inmigración de reemplazo, ¿vale? Que al final va a acabar con la identidad racial y cultural de Europa y de los pueblos europeos, por tanto también de España. Ese es el trasfondo principal, ¿vale? Que al final es generar un caos étnico para acabar con la identidad racial de los pueblos europeos. Es el objetivo último y es lo que están poco a poco consiguiendo de una manera bastante rápida, de una manera bastante precipitada y es algo contra lo que hay que luchar, es algo que hay que señalar, pese a tener a todo el sistema en contra y que te vayan a poner a caer de un burro, pero es que a mí me da igual, yo no estoy aquí para caer bien, yo estoy aquí para defender lo que considero justo. Sí, bueno, son tus ideales, es tu forma de pensar y es lo que defiendes, ¿no? Eso es. Habrá gente que esté a favor y habrá gente que esté en contra. Efectivamente, si tú me respetas, yo te respeto. Esto funciona así. Tengo muchos amigos que son de izquierdas y piensan todo lo contrario a mí y les quiero muchísimo y son amigos míos de toda la vida y no los cambio por nada. De la misma manera que tengo amigos que son de derechas que piensan como yo, que les quiero igual que a los que son de izquierdas y no lo cambio por nada. Claro, bueno, esto es simplemente una forma de luchar. Tú tienes unos ideales y luchas de una forma. Pues oye, adelante, quiero decir, esto no es una cuestión... Yo creo que si todo el mundo consiguiera mantener ese respeto mutuo en vez de estar insultando a quien no deben o como no deben, pues a lo mejor nos podríamos sentar a dialogar y sacar algo en común, pero como aquí la gente lo único que hace es, cuando opinas distinto a ellos, es insultarte y denigrarte, pues no se avanza nunca. Al final han acostumbrado a la gente a ver a alguien que discrepa como extrema derecha y por tanto enemigo acérrimo. Sí, entonces, pues bueno, el que quiera pensar así, pues nada, que se quede toda su vida en su zona de confort, que no salga de ahí, que se junte siempre con gente que piense igual a ellos, es decir, con 3 personas, porque nunca vas a encontrar a nadie que piense exactamente igual que tú en todo, es imposible, pues somos seres humanos y discrepamos, aunque tengamos puntos en común, al final los seres humanos discrepamos en todo, incluso dentro de mi entorno político, dentro de Democracia Nacional, yo hablo con camaradas míos que
piensan distinto a mí en muchas cosas. Al final los dos somos nacionalistas, pero tendremos visiones distintas en cosas puntuales y eso es algo que va a suceder siempre. Claro. Pero no por eso me voy a llevar mal o voy a decir este es un no sé qué, este es un no sé cuál, nunca. Pero pues lo mismo con gente de izquierdas. Yo en lo económico, a nivel de justicia social y demás, tengo más cosas en común a lo mejor con alguien de izquierdas que con alguien de derechas. Bueno, si es tu forma de contemplarlo y tú crees que es la forma en la que la sociedad debe funcionar, yo lo que tengo claro es que algo está fallando socialmente, entonces hay que corregirlo y hay que corregirlo Desde luego. de forma urgente. Las fórmulas que se están aplicando actualmente, me da igual de dónde vengan, no están funcionando. No. Entonces, cualquier idea que pueda venir a aportar algo para que la sociedad vuelva a funcionar, yo creo que debe ser bienvenida. Eso es. Y si te niegas a que sea bienvenida, pues es que te gusta el sistema actual. Yo creo que Eso es. Es complicado que te guste el sistema actual. ¿vale? Sí, porque al final... Y si te gusta es porque no conoces el trasfondo, y efectivamente en política siempre hay un trasfondo que hay que conocer. Claro, entonces es, no sé. Aparte que yo creo que hay un problema en la política actual y es el que se tomen como valores absolutos lo que ellos dicen, es su verdad Sí, absoluta. es como una nueva religión. Claro, y no puede ser. Yo me acuerdo cuando salió, no voy a decir el nombre, alguien de Podemos diciendo que es que la solución para la falta de natalidad era la inmigración, ¿no? Es decir, yo no voy a hablar ni en contra ni a favor de la inmigración, pero la solución estará en fomentar la natalidad aquí con ayudas y de forma adecuada, ¿sabes lo que te digo? Si tú das ayudas y la fomentas de forma adecuada, la gente tendrá hijos, si no, será como una salida desesperada. Eso al final es acostumbrar a la gente al discurso de que necesitas a gente de fuera para subsistir tú. Es decir, venderte que somos dependientes para poder vivir nuestra vida. Entonces, que dependemos constantemente de inmigrantes para absolutamente todo. Dicen, no, entonces, ¿quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Qué pasa? Que en España cuando no había inmigración la fruta iba sola al plato. Bueno, también es cierto que hay mucha gente, es decir, yo vi un pequeño reportaje de estos que hacían en un programa de un talk show de televisión, iban a una cola del paro, ¿sabes? Pues, habría un 70 o un 80 de personas pues, de tu edad, y le ofrecían irse a trabajar al campo y te decían que no. O sea, yo creo que sí hay un trasfondo de que el joven español, no gracias a Dios en su totalidad, pero si hay una parte de esa gente que está acomodada. Eso es, les han acomodado. ¿Vale? Que se han acomodado, entonces no he estudiado para hacer agujeros en la pared y yo lo que hago es un agujero en la pared. Ya, bueno, pero es que te estoy pidiendo que me hagas un agujero en el suelo. No. Porque yo es que he estudiado para hacer un agujero en la pared. Claro, pues ya. Al final tienes que buscar a alguien que haga el agujero en el suelo. Pero lo cortés no quita lo valiente, quiero decir, tú no puedes buscar un engranaje que haga que eso funcione, lo que tienes que buscar es el trasfondo de por qué, ¿vale? Hemos pasado de una serie de trabajadores que estaban dispuestos a todo, ¿vale? Que estaban dispuestos a todo, que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, a mí me decían, hazte una página, hazte... Quiero decir, era lo que había, y por encima mí había gente que llevaba 30 años trabajando, y para mí era la gente que tenía que respetar porque era la que llevaba 30 años trabajando, y por supuesto estaba por encima de mí. Y hemos pasado a una generación donde quieren hacer lo justo y necesario, y eso provoca un desengranaje social que es lo que nos está destruyendo. Sí. Y ahí gran parte de la clase política, ¿vale? Que en vez de intentar buscar solución para el problema, de decir por qué estas generaciones han salido así, que te digo yo por qué, porque en 50 años 5 sistemas educacionales distintos, pues las cosas no pueden funcionar, es imposible. Pero en vez de ponerse a pensar en eso y decir vamos a intentar solucionarlo para que esto tenga una solución razonable, bueno, pues si ellos no quieren, pues traemos a gente fuera. Bueno, si, mira, quien venga dispuesto a trabajar y a ser un ciudadano de bien, bienvenido sea. Pero cuando esto lo haces, cueste lo que cueste, quiere decir, y de repente empieza a entrar gente que lo único que hace es delinquir claro. y pues oye, es la excusa perfecta. Terminas destruyendo el propio sistema que intentas defender. Y encima no se dan cuenta, porque encima ellos se cargan de su valor. Yo creo que el problema es lo que volvemos antes, que en España lo que la gente no vigila son los trasfondos estos de... Bueno, es que a lo mejor el problema no está en que yo no critico la inmigración, yo lo que estoy criticando es que me están matando moscas a cañonazos, y eso es lo que no puede ser, porque al final un cañonazo me dará a mí, en vez de dar a la mosca. Creo que es un poco Y yo creo que es lo que gente como tú, que se está haciendo muy idealista y está en la lucha, es lo que ve, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ve que no es la solución, que
que hay que buscar una solución más acorde a lo que hemos vivido. Y eso se nota mucho. Y además, yo, bueno, por motivos, pues he tenido que estar unos meses muy fuera de lo que es todo el panorama político patriota. Y he vivido desde fuera lo que se ha dado en llamar Noviembre Nacional, aquellas quedadas en Ferraz y tal. Y a mí lo que me indigna es que al final los malos fueran los manifestantes, pero ¿qué me estás contando? O sea, esto... yo sé que tú ahora mismo estás en un proceso penal por un presunto delito de desórdenes públicos, sí. Por un presunto delito, es que tiene tela. Vaya tela. Primero me gustaría que le contaras a la gente qué es esto del Noviembre Nacional, porque hay mucha gente que lo ha oído en televisión y no tiene muy claro qué significa, ¿no? Como lo de la primavera, Sí. que lo ha oído todo el mundo, pero muy poca gente sabe decirte. Eso, pues a ver, Noviembre Nacional, el mes de noviembre del año pasado, empieza habiendo manifestaciones puntuales frente a la sede del PSOE en Ferraz contra la gestión del gobierno en absolutamente todo, la amnistía, todo lo que con cesión de ceder a todas las pretensiones de los independentistas, y hay manifestaciones contra eso. Las primeras manifestaciones son muy flojitas, van los 4 gatos de siempre y no tal, pero poco a poco se empieza a sumar gente, hasta que llega un día, que en el mes de noviembre del año pasado, se juntan a lo mejor 5.000 personas frente a la sede del PSOE en Ferraz. Poco a poco pues se va haciendo eco y la gente responde a esas convocatorias. Dices, 5.000 personas, jolín. Uno de esos días que había 5.000 personas en Ferraz, la policía decide dispersar a la gente por órdenes del gobierno, de delegación del gobierno, lanzando gas lacrimógeno cuando en primera fila había gente mayor y mujeres, y lanzaron gas lacrimógeno. Y empezaron a pegar pelotazos de goma y demás. ¿Eso qué hace? Lo que hace es, sí, ahora verás, al día siguiente 10.000 personas en Ferraz. ¿Por qué? Porque la gente, claro, la policía actúa así, pues la gente tiene fantasías de justicia, creo que es lógico, ¿no? Sí, a ver, no es que sea lógico, es que es necesario. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente no consiguieron dispersar nada, consiguieron que hubiese el doble de personas, llegando a haber 10.000 personas frente a la sede del PSOE en Ferraz. ¿Qué pasa? Otra vez disturbios, otra vez cargas. El gobierno veía que se le iba de las manos. Decían, pues al final es que no podemos tener 4 años, no podemos tener una legislatura con las calles así. No lo podemos tener. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dijeron, venga, un poco así a las cabezas visibles. Como había vídeos en los que se me veía a mí en las manifestaciones, dijeron, ala, un cabeza de turco, le metemos como que ha sido el que ha instigado los disturbios. El tonto útil, vamos. Eso es. Y al final lo que hicieron fue, vamos a detener a este, ¿para qué? Para que el resto lo vean y digan, ostras, mira, están deteniendo a tal, están deteniendo a cual. Pues yo me quedo ya en mi casa, no vaya a ser que el siguiente sea yo. ¿Para qué? Para calmar los ambientes, porque el gobierno veía que se les iba de las manos. O sea, tú ves los vídeos de las manifestaciones, de las cargas, y fueron muy intensas. Muy intensas, ¿no? Muy intensas. Y el gobierno veía que se les iba de las manos. Entonces necesitaban al final detener a gente para que el resto se asustasen y dejasen de ir. Y es lo que consiguieron al final. Sí, parece que fue un efluvio fuerte, pero poco a poco se durmió y... Eso es. Y eso es lo la que... gente volvió a contentarse. Eso es lo que se conoce como Noviembre Nacional. ¿Por qué Noviembre Nacional? Porque fue durante el mes de noviembre del año pasado, fue prácticamente todos los días de noviembre, las manifestaciones más intensas fueron todos los días de noviembre. Hubo 2 semanas en concreto que fueron las más duras, pero en general fue todo el mes de noviembre, y por eso se la ha calificado como Noviembre Nacional. Y al final, Democracia Nacional supo muy bien aprovechar el momento político, porque al principio se dijo que se fuese sin siglas y toda la gente parecía que lo respetaba hasta que aparecieron siglas políticas. Entonces nosotros dijimos, vale, nosotros lo respetamos, pero en el momento que haya alguien que saque su sigla, nosotros no vamos a ser los tontos que lo sigan respetando. Entonces, en cuanto ya la gente empieza a sacar sus siglas y demás, nosotros dijimos, vale, pues al día siguiente, en todas las manifestaciones, en primera línea, una pancarta enorme de Democracia Nacional que ponía, no nos engañan, Cataluña es España. Y se veían todos los telediarios y demás. Entonces supimos aprovechar muy bien el momento político, se nos dio mucha voz en los medios de comunicación oficiales, todos para ponernos a caer de un burro, pero nosotros siempre hemos dicho que la propaganda no es buena ni es mala, es propaganda. Es decir, que hablen todo lo mal que quieran, pero que hablen. Obviamente, si te acusan de haber cometido un delito que no has cometido, pues les denuncias por difamaciones y calumnias. Pero que te llamen ultraderecha, que te llamen no sé qué. Afortunadamente, como cada vez hay menos gente que se cree el relato de la televisión. Aparte, yo creo que la gente llega un momento que ve. Yo creo que nadie se puede llenar la boca de decir ultraderecha, cuando hemos tenido un partido de ultraizquierda gobernando como ha sido Podemos. ¿Sabes lo que decir? Y la que ha liado. Pues si encima lo hubieran hecho bien, dices,
Pero es que aquí los pollitos, ¿sabes? Siempre el insulto fácil. ¡Ay, fascista! ¡Neonazis! Primero que no sé qué te hace pensar que eso puede insultar a alguien. Y segundo, chico, estás equivocado. Es decir, mientras no se muestre lo contrario, de momento lo que sí se ha demostrado es que sus ideas no funcionan. Las del resto no se sabe, pero las suyas ya se ha demostrado que no funcionan. Efectivamente. Entonces a mí ya llega un momento en el que me afecta, como me afecta tan poco, porque como es algo que me llaman a diario en todas las redes sociales y demás, ha llegado un punto en el que ya, cuando llevan 5 años en el Parlamento y siguen hablando de ultraderecha y ven que no ha cambiado nada, que no se ha muerto nadie, que no ha pasado nada, ya lo de ultraderecha ya carece de valor. sí, exactamente. Entonces al final, pero bueno, si quieren seguir utilizando ese argumento, pues que lo sigan utilizando. Al final la falta de argumentos te lleva siempre a eso. Extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. Ya sabes, cuando haces una entrevista, pues intentas buscar un poco sobre la persona. Yo creo que hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es, tú eres un crack en las redes sociales. Y creo que eso es algo buenísimo porque estamos en un momento histórico donde es más importante lo que se ve en las redes sociales y en Internet que realmente lo que muchas veces se vive en la calle. Y me gustaría que me contaras cómo se vive esto, porque además tú en TikTok tienes bastantes seguidores. 170.000 seguidores. Ahí es nada. Twitter también lo tiene muy trillado. Twitter me lo eliminaron. ¿Te lo eliminaron al final? Me eliminaron Twitter y me eliminaron Háblanos Instagram. de esto. ¿Te eliminaron, pero por alguna cosa concreta Por o porque, gente, o por lo de siempre? No, gente que denuncien más a un tweet para ver si le tiramos la cuenta al facha este. Y poco más. Luego me eliminaron también la de Instagram, justo cuando lo de Noviembre Nacional. Cuando lo de Noviembre Nacional me subieron a lo mejor 2.000 seguidores en un día, cuando lo de mi detención Claro, y tal. porque es normal, es decir, es un momento donde la gente te ve y decide seguirte. Eso es, me subieron 2.000 seguidores en un día tal y TikTok dijo, pues le cerramos la cuenta. Y sin haber subido nada me cerraron la cuenta. Apelé para que me revisasen la decisión y demás, pero que no me la devolvieron. Por tanto estoy sin Instagram. Entonces me centré en TikTok, que no me lo han tirado de momento. Empecé a subir, pues subiendo vídeos, dando mi opinión sobre la actualidad política. Tampoco hombre, sí, vídeos de manifestaciones, de acciones que hacíamos y tal también, pero poco a poco, eso, yo al principio no contemplaba hacerme TikTok. Y me lo propuso mi pareja y me dijo, hazte TikTok, que tú con cómo hablas y tal te haces de oro, hazme caso. Y yo dije, pues bueno, me lo hice un poco lo típico que te lo haces para que se calle la otra persona. Pero al final empiezo a subir contenido de forma regular y tal, hasta, oye, 170.000 seguidores en TikTok, de ir por la calle que a lo mejor alguien te reconozca, tal, de cosas que nunca me habían pasado. Y, hombre, se agradece mucho, de pensar que al final es señal de que tu mensaje está calando y que hay gente que se siente identificada. Entonces eso ya es un buen síntoma. Luego sí que es verdad que hay que tener en cuenta que las redes sociales es una herramienta que, al no tener cabida en los medios de comunicación oficiales, es una herramienta que tenemos que pulir y que hay que explotar al máximo, sin eso desvirtuar nuestra lucha principal, que al final es en las calles. O sea, nuestra lucha está en las calles y entonces no puedes sustituir ni dejar de lado la lucha en las calles por las redes sociales. Eso es importante y es algo que muchas veces hay que saber compaginar y es difícil, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchas veces que yo creo que hay un grupo de gente que si no las cautivas en las redes sociales lo tienes complicado, porque son gente que están permanentemente ahí. Yo te puedo hablar de un caso que yo vivo tengo un vecino en la pared de al lado de mi casa, que yo creo que está, si el día tiene 24 horas, 30 horas al día jugando a, no sé si al Counter-Strike, al Strike Counter, al League of Legends o a la madre que lo parió en bicicleta. Y este tipo no hace otra cosa. Es decir, yo le oigo 24 horas al día detrás, no sé si era una consola o un ordenador, tampoco me ha preocupado. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces hay un porcentaje de gente que no llega si no es a través de las redes sociales. Sí. Y sobre todo gente más joven. Y a mí eso es algo que me gusta mucho porque has tenido la capacidad de ser capaz de llegar a un porcentaje de esa gente y eso es muy grande, mucho más grande de lo que a lo mejor tú puedes contemplar, ¿eh? Porque es un núcleo que para muchos otros está vetado. No, decir, sí, todos los sí. partidos tienen redes sociales, pues llegar a ese número, bueno, que llegue un PP o un PSOE, pues evidentemente con el número de militantes que tienen es normal, pero un partido pequeño, un movimiento pequeño que realmente logre llegar a ese número de seguidores es muy bueno. A mí me lo llegan a decir cuando me abrí TikTok y vamos, se me pasaba por la cabeza. A ver vídeos que se empiezan a viralizar, que hay un montón de gente que los comparte, te levantas al día siguiente, ves que tienes 500 seguidores más y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y es porque a lo mejor un vídeo en concreto se ha viralizado
Y así poco a poco, hasta llegar a la cantidad de seguidores que tengo ahora. Y la verdad es que da respeto, ¿no? Porque piensa, 170.000 personas son muchas. Sí, lo son, ¿no? Que son muchas personas. Entonces al final te da un poco de vértigo, como decir, jolín, es que a la mínima que suba algo tal, ya va a haber gente que, los típicos especialitos que van a estar a la que tal para ponerte a caer de un burro o tal, pero la mayoría no, la mayoría son, sí que es verdad que hay haters, pues lo típico siempre, de facha, fascista, pues lo de siempre, que ya no me afecta lo más mínimo, pero la verdad es que los vídeos tienen muy buena acogida, muchísimo apoyo y la verdad es que jamás me lo imaginé. A nivel de redes jamás me lo imaginé. Pues me alegro muchísimo. Y hasta aquí tengo que parar la entrevista. Yo estaría un par de horas más contigo, pero bueno, luego te veo en el debate. Luego tenemos el Una debate, pequeña pausita y vamos al debate, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Antonio, por la invitación. Pero sobre todo, se lo dije el otro día a Pedro y tengo que tener la misma despedida de esta entrevista contigo. Gracias por seguir luchando. Porque este mundo, y sobre todo España, sin idealistas como tú, ya hubiera quebrado hace mucho tiempo. Así que gracias por luchar. Mucha suerte en tu situación judicial, porque aunque parezca triste en este país, cuando alguien tiene un problema judicial le tiene que desear suerte. ¿Vale? Cuando lo suyo se tendría que ser que la justicia actuara como tiene que actuar. Pero bueno, como últimamente no se ve mucho, mucha suerte con tu situación. Muchísimas gracias, Antonio. Esta es tu casa. O sea que muchísimas gracias seguro a todos. Que lo veremos en más ocasiones. Y ahora pues al debate, no Eso te me es. escapes. Y ahora nos vamos al debate, que seguro que sacamos conclusiones satisfactorias para todos. Gracias por la entrevista, Pablo. A ti, Antonio. Ocultado mentiras repetidas, cadenas invisibles, vidas divididas. El viento susurra nombres olvidados, condenado a los ostracismos siempre rechazados. Pues aquí estamos en el debate, condenados al ostracismo, segundo programa. Al final no está Pablo Lucini. ¿A ello qué le vamos a hacer? Surgen imprevistos que surgen en la vida que nos obligan a tener que ir por otros frentes, pero contaremos con él en otro debate. Tengo a dos acólitos ya que van a ser fijos aquí en el programa. Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional. ¿Qué tal? Buenos días a todos y nada, un placer de nuevo. Gracias por estar aquí de nuevo. Y Luis Mateos. Hola, buenos días. Y Gracias por invitarme de nuevo. De Democracia Nacional, me he trabado, perdonadme. Secretario de Organización de Democracia Nacional, que había que decirlo bien. Pues hoy volvemos a un debate de actualidad, porque es que la actualidad obliga. Es que esto empieza a ser un no parar. Y por desgracia, otro día más, pues tenemos que poner encima de la mesa eso que nos gusta tanto, que es la corrupción. Sobre todo la corrupción gubernamental. Es algo que últimamente está en boga. Pero es que ahora, por si no teníamos suficiente, ahora tenemos al fiscal general del Estado imputado. Nada, es una cosita de nada. Esto no ha pasado nunca en democracia. Pero no pasa nada. Aquí no dimite nadie. Aquí... Esto es España. ¿Cómo lo veis? Pues sí, por desgracia hemos visto esta semana un nuevo caso de corrupción y en este caso, pues una de las cuestiones que le gusta a la casta política para perpetuarse o para seguir perpetuándose en el poder es mantener a sus bandos clientelares enfrentados entre sí mismos. Entonces hemos visto como en el debate de esta semana lo que ha ocupado ha sido la imputación por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por el tema de las mascarillas del novio de Ayuso y todo este sentido. Entonces lo que hemos visto ha sido un debate y un discurso de la contestación de lo que se denomina el y tú más entre un bando político y otro bando político, entre PSOE y Partido Popular, echándose los trastos a la cabeza, pero verdaderamente lo que vemos es casos de corrupción dentro de un régimen del 78, falsamente democrático, que cada vez está mucho más débil y que acucian un montón de casos de corrupción, que esto pues es solo la punta del iceberg. Esto es un simple caso actual, que lo tenemos como actualidad política, pero que hay mucho más detrás. Yo lo que pasa es que el problema que veo, primero, que este señor, el señor Pedro Sánchez, se vendió como el adalid de la anticorrupción y realmente lo que ha generado son los mayores escándalos de corrupción, pero no es que sean mayores por grandes, sino por escandalosos, que es decir, es su mujer imputada, un fiscal general del Estado imputado. Bueno, yo me acuerdo de la famosa declaración de ¿quién depende de la Fiscalía? ¿De quién depende de la Fiscalía? Pues eso, él está imputado, entonces ya tenemos que creer que tú también tienes que estar hasta las trancas metido, ¿no? ¿O es la sensación que se transmite?
la Fiscalía del Estado depende claramente del gobierno. De hecho, es uno de los coordinadores, ostenta dentro del debate de idoneidad que han tenido por parte del Congreso de los Diputados y dentro del Consejo General del Poder Judicial, a ostentar este cargo por parte del fiscal general del Estado. Entonces, que se ha imputado por el Tribunal Supremo, oye, pues es un hecho bastante significante que ocurra esto. También digo que dentro del régimen del 78, entre ellos mismos tampoco se van a tirar los trastos a la cabeza, porque yo creo que lo que ocurre aquí es que hay una pugna de prestigio dentro del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, para ver quién es el que tiene mayor capacidad para entrar dentro de los órganos globalistas, para cargarse España y, como digo, una pugna de prestigio. Por eso se echan los trastos a la cabeza unos a otros. Porque aquí, en estos momentos, en el año 2024, el verdadero debate no solo es esta situación, sino están ocurriendo problemas muy graves en España, mucho más que este caso de corrupción. Tenemos el caso Ábalos, el caso que está saliendo ahora mismo del rey don Juan Carlos, con el lío de faldas con Bárbara Rey. Tenemos un montón de casos que parece que aquí el único problema que hay es casos de corrupción entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Se echan los trastos a la cabeza entre dos órganos judiciales y parece que nos tenemos que centrar únicamente en eso, cuando el pueblo español ahora mismo, con la inseguridad que vive en las calles, se está teniendo que batir el cobre para ver si sobrevive o no sobrevive a ataques que están ocurriendo en las calles. Sí, que luego hablaremos de esto, pero tiene tela el tema también, ¿eh? O las familias para salir a final de mes. Esa es la verdadera pugna que se está viviendo en estos momentos en España. Claro, y además es que a mí la sensación que me da es que cubren todo de corrupción y los problemas de base, como tú dices, quedan cubiertos, porque realmente a mí me puede importar o no que el presidente sea un corrupto o que su mujer lo sea, pero lo que no me preocupa es que como tú bien dices, que las familias pasen hambre, que la delincuencia esté en aumento, que cada vez haya más manadas violando en las calles y un largo etcétera de problemas que son reales, que son los problemas que la gente vive en la calle. Porque a la gente realmente, cuando ha visto 6 veces en el telediario que el presidente Sánchez, que si Begoña Gómez, le termina importando un bledo. ¿Por qué? Porque ya se ha acostumbrado a oír esa misma mierda, con perdón de la expresión. Entonces, preocupa el hecho de que tapan con eso los problemas que hay debajo y al final los problemas que hay debajo quedan sin cubrirse. Claro, mientras se ha estado hablando de las mascarillas y del novio de Ayuso, pues parece que se ha tapado el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares por parte de un menor marroquí. Por ejemplo, es un problemón. Y el problema es que esto no para. Es decir, esto cada vez son escándalos más grandes, pero aquí no dimite nadie. A mí lo que me deja fascinado es que aquí las cosas siguen. No sé quién sería el responsable porque yo creo que en este caso, por lo del fiscal general del Estado, o sea, como mínimo tenía que salir Sánchez dando un mensaje pidiendo cuando menos disculpa. El propio rey es el que debería cesar al fiscal general del Estado. Sí, tiene la potestad para hacerlo. Tiene la potestad para hacerlo. Es que si viviéramos en una monarquía parlamentaria algo sana, pues sería la figura del Estado, el jefe del Estado, el que le cesaría inmediatamente por estar prevaricando. Claro, pero y esto ya es una opinión mía, parece que en España importan más los cuernos del rey que si España va bien o no. Quiero decir, esto se ha visto. Es decir, se han llenado titulares y cientos de páginas de revistas con si Leticia ha tenido o ha dejado de tener, que al fin y al cabo no nos tenemos que olvidar que es una reina consorte, que no es una reina oficialmente, es reina consorte y hay una diferencia, ¿vale? Que los problemas que existen. Entonces yo creo que el rey pues tiene que estar más preocupado de lo que tiene en su casa que de lo que hay fuera. Pero es que en este caso el rey se tenía que preocupar de lo que hay fuera porque desde presidencia de gobierno desde luego no se está nadie preocupando de lo que hay fuera. Porque, a ver, sería echarse mierda de encima, quiero decir, no hay más historia. ¿Algo que alegar más? Sí, yo quiero decir que la corrupción es inherente al régimen del 78. O sea, empezó con Felipe González en plan fuerte y recordemos todos lo de Filesa, Malesa y Temesport.
que era un entramado que tenía el Partido Socialista para financiarse. ¿Verdad? ¿Cierto? Todos los partidos políticos, hasta la ley de partidos políticos, que creo que fue de José María Aznar, se financiaban ilegalmente, era totalmente opaco. Luego ya hicieron una ley de partidos políticos que tenías que de decir los donantes, hasta cierto número de dinero, creo que hasta 50.000 euros te podían donar anónimamente, pero luego no sé qué. Es decir, ya se intentó arreglar algo del escándalo que supuso. Recordemos que la primera dimisión que hubo aquí por corrupción fue la de Juan Guerra, la de Alfonso Guerra, por el despacho que tenía montado su hermano, Juan Guerra, en la delegación del gobierno de Sevilla, sin ser funcionario y sin ser nadie, un don nadie. Tiene un despacho en la delegación del gobierno de Sevilla que recibía gente para tomarse cafelitos y para hacer favores y tráfico de influencias. Y tuvo que dimitir por eso, no por todo el dinero que se llevó el Partido Socialista, que al final pusieron cabezas de turco y fueron cayendo. Siempre ponen cortafuegos para que los líderes nunca caigan. El Partido Popular también se ha financiado. ¿Cómo se llamaba el señor este de Alicante que estuvo imputado por un diputado por Alicante? No me acuerdo. No sé. Que estuvo, bueno, pues que también estuvo condenado por financiación ilegal. Luego ya quien hace un cesto hace ciento, ya que financió el partido ilegalmente, pues me quedo yo con algo para mí. Y es que la corrupción, y empezando por el principio de que el pez se pudre por la cabeza, y el primero que ha robado aquí a manos llenas ha sido el rey de España, Juan Carlos, no el actual, sino el anterior, y es que ha robado a manos llenas, y es que ha hecho lo que le ha dado la gana, es que a su amante la ha estado forrando de dinero para que no hablase con dinero de los fondos reservados de todos los españoles. En Andalucía el régimen ha caído ya por el descaro de la corrupción, no por la corrupción en sí, sino porque se gastaban el dinero de la corrupción en prostitutas y en cocaína. O sea, es por eso por lo que han caído, porque... Pero luego no pasó nada. No, y es que es muy curioso que en el pueblo español y sobre todo en los países católicos aceptamos muy bien el adulterio, o sea, ningún dirigente cae porque sea infiel a su mujer o porque se corre a juergas. Tú piensas en Berlusconi, que jamás le ha pasado factura a Berlusconi las juergas que se corría en sus mansiones. Alfonso Guerra, y nosotros los católicos no nos metemos en la vida privada de las personas, no somos como los protestantes que son más quisquillosos para estos. Y con el dinero también somos imbéciles. Parece que no pasa factura la corrupción, pasa factura cuando se ríen de ti. Por ejemplo, ¿qué es lo que le molesta a la gente que vota al Partido Socialista o qué le puede votar a la gente de izquierdas de la corrupción del Partido Socialista? Que se han ido de señoritas en plena pandemia mientras los demás estamos encerrados. Porque un tío de izquierdas perdona todo a los suyos. Lo que no perdona es que la señora... Claro, lo que te joroba es que la señora Armengol esté tomando copas mientras yo estoy metido en mi casa. Y eso es lo que le joroba a la gente, pero al final no pasa factura. La corrupción por sí no pasa factura. Yo no sé por qué cada uno es de un equipo y yo la corrupción del PP, si soy del PP la tolero, la corrupción del PSOE... Fíjate que yo creo que sí pasa factura. Y pasa factura porque cuando tú hablas con gente del Partido Socialista y les dices cosas, o sea, argumentos como los que tú has dado. Ojo, que el señor Guerra, ¿vale?, dimitió por un escándalo de su hermano que casi se podría decir que a él ni le tocaba, casi. ¿Vale? Señor presidente del gobierno, su mujer está imputada por haberse reunido con empresarios en la Moncloa, ¿vale? Y este señor sigue ahí. Es que por lo menos antes había una cosa que se llamaba un poco de dignidad. Es me han pillado con el carrito de los helados, pues por lo menos tengo la dignidad de dimitir. Ahora es que no sucede ni eso. Claro, es que lo de dignificar la función pública es algo que tenemos los políticos, que no somos profesionales y que nos movemos por unos valores y unos ideales en el que, bueno, pues España está por encima de todos. Pero estos políticos corruptos del régimen del 78 y que... Perdonadme, pero hay que señalar a cada uno de los presidentes de la democracia. Luego podremos entrar a valorar si en la era Aznar o en la era Felipe González los casos de corrupción fueron más escandalosos que otros. Pero es que todos, cada uno de ellos, han sido corruptos. Hemos tenido hasta hace muy poquito al excomisario Villarejo, que dentro de sus fantasmadas contaba medias verdades y algunas eran muy escandalosas. Se han filtrado audios en este país en el que salían adjuntos de la embajada de Ucrania con fiscales generales, que luego fueron como, por ejemplo, Dolores Delgado.
el juez Garzón, donde se jactaban que fiscales y jueces se iban a cepillarse A Colombia, a acostarse a con Cartagena menores. de Indias a menores. Y es que no ha tenido consecuencias, porque posteriormente la fiscal general del Estado fue Dolores Delgado. Es que el problema de todo esto es que se ha normalizado la corrupción a unos niveles en el que es totalmente escandaloso. ¿Qué pasa? Que esto también lo que te hace es ser mero espectador del juego político a muchas personas y no darse cuenta de que el verdadero problema que tenemos es cuando vamos a comprar al Mercadona. Es que la verdadera batalla es el adoctrinamiento que están teniendo ahora mismo nuestros hijos, y también la corrupción, por supuesto. Pero ¿cómo no les va a dar igual la corrupción y no les va a pasar factura? Si, nadie les juzga por nada. Siempre se pierde algún papel, en el juzgado siempre ocurre algo, siempre hay una prueba que se hace mal. A los de los seres al final no hay ninguno en la cárcel. Hace poco han absuelto ya los últimos por un defecto de forma en el juzgado de instrucción. A la directora general de la Guardia Civil le archivaron no sé qué que tenía con su marido, que también compraban pisos y tenían un lío de corrupción de mucho cuidado. También otro defecto de forma. A la señora actual ministra de Vivienda, que antes era ministra de no sé qué, la del pelito corto esta de Ciudad Real, que fue alcaldesa de Ciudad Real, esa también con el marido panadero también le han investigado algo y también no se descubre nada. Son impunes. Sí, O sea, sí. son impunes. Bueno, no lo son, pero se comportan como si lo fueran y utilizan su poder para hacerlo. Y hay muchos juzgados de lo penal, yo no meto a todos los jueces en el mismo saco porque hay civil, mercantil, hay muchos tipos de juzgados. Pero los jueces de lo penal son para echarlos de comer aparte, ¿eh? Porque es que es incomprensible que a un marroquí que viola a una menor le hagan dar un cursillo de 20 horas y a otro señor que se defiende de una turba de izquierdistas le metan 27 años de cárcel. Pero fíjate cómo funciona la política en este país, que no hay separación de poderes, que la Fiscalía General del Estado, en cuanto ha visto que el Supremo le ha querido imputar, ha activado las fiscalías del resto de procedimientos judiciales e instrucciones para que casos que perjudican, en este caso, a la otra banda de clientelar, que es el Partido Popular, pues salga en escena, por ejemplo, el caso Zaplana, pero no todo ello. Y en la sesión de control vimos el otro día a Pedro Sánchez cómo salía de forma chulesca diciendo que desde la A de Ayuso hasta la Z de Zaplana hay no sé cuántos casos de corrupción. Serás sinvergüenza, serás malnacido. ¿Cómo es posible que todavía saques pecho cuando a tu propio fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo, le ha sacado las vergüenzas? O sea, los niveles de corrupción en este país, si destapamos la alcantarilla, huele a mierda de forma exagerada. ¿Y los Puyol? Por ejemplo. Ahí está. ¿Y en el PNV qué pasa? Nunca sale nada. Desde el caso Tragaperras de los años 80, ¿qué pasa? ¿Que en el País Vasco no hay corrupción? Claro, como controlan ellos la hacienda, allí no hay quien les meta mano y no se descubre el ajo. Pero vamos, esto dentro de poco va a suceder en Cataluña, que como van a controlar su hacienda, pues no habrá corrupción en Cataluña. No habrá ya más corrupción, ya no nos enteraremos. Claro, quieren que la gente, como digo y he comentado al principio, se divida en bandos clientelares para ver si están con el fiscal, con el Supremo, con Ayuso o con Pedro Sánchez. Pero realmente la batalla está en la implantación de la Agenda 2030, la ruina que tenemos en el campo, la inflación, los salarios de miseria, la invasión migratoria y tantas cosas que nos afectan a día de hoy. Y que por supuesto la corrupción hay que denunciar, que la rechazamos, que desde el primero hasta el último de esta falsa democracia parlamentaria hay que condenar. Pero los problemas de la calle son otros y lo que quieren los políticos es que no se hablen de esos problemas. Vale, pues vamos a hablar de problemas de la calle, que yo creo que ahora nos toca. Me gustaría hablar de la iniciativa popular, de la iniciativa popular que se va a aprobar ahora en noviembre para la regularización de entre 500 y 700.000 inmigrantes ilegales. ¿Cómo veis esto? Porque a mí me preocupa un poco, sobre todo el hecho de que políticamente se haya hecho rédito de toda esta iniciativa popular. Esta iniciativa legislativa popular que se planteó hace unos meses, no sé si la llevó en este caso Sumar y la aceptó el Partido Socialista, ya ha habido enmiendas para aportar nuevas condiciones por parte de los partidos y los chiringuitos separatistas y demás.
también de la oposición, como el Partido Popular y Vox. Y bueno, lo que plantea es la regularización masiva de cerca de 700.000 inmigrantes irregulares que tenemos en este país. Entonces, bueno, pues esto lo que va a conllevar es que tengamos como nuevos españoles a un montón de extranjeros que han entrado de forma irregular, que por cierto, si tú cometes una irregularidad, una ilegalidad, lo normal es que te sientes ante un tribunal, ¿no? Sí, eso es lo normal. Pues aquí no hemos visto a ningún inmigrante ilegal que de forma fraudulenta ha venido a nuestro territorio nacional, no lo hemos visto frente a ningún tribunal, al revés. Lo que le vemos es totalmente apoyado por todas las administraciones del Estado, que nos cuestan mucho dinero y nos cuestan a todos los españoles que tenemos nómina, por supuesto. Entonces yo por lo menos estoy totalmente consternado y en contra de esta iniciativa legislativa popular y esta medida que se va a aprobar en el próximo mes de noviembre, en un par de semanas. A ver, lo que me preocupa es que esto es un problema que viene por haber levantado demasiado la mano. Quiero explicarme, es decir, yo tengo mi forma de pensar y esa nadie me la va a cambiar, y es, cuando yo he visto a 100 marroquíes encaramados a la valla y que nuestro ejército, nuestra Guardia Civil no puede hacer nada, me indigna, ¿vale? Porque alguien está invadiendo nuestra soberanía, está intentando asaltar nuestras fronteras, ¿vale? Y la autoridad no puede hacer nada al respecto. ¿Qué pasa? Que es Sánchez Castilla. Claro, si yo veo ese efecto, provoco un efecto llamada que hace que esto se multiplique por 1000. ¿Por qué no pasa nada? Porque no pasa nada. Vosotros venís a España y en España todo vale. Es decir, os coláis. Da igual que estéis irregulares, os dan la paguita, tenéis la sanidad. No, todo vale. Quiero decir, no todo vale. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que intenta venir regularmente para ganarse la vida y hacerlo todo de una forma adecuada, porque hay que hacerlo todo de una forma adecuada. Y que el país pueda asumir la inmigración que pueda asumir, porque esto no es una cuestión de, es que eres anti-inmigración, no. Es una cuestión de cuánta inmigración puede asumir un país. Pero perdona, Antonio, tú estás poniendo en el foco en lo más llamativo, que es la frontera sur, las pateras. Pero es que el 90% de la inmigración viene por Barajas y viene de Sudamérica. Sí, bueno, que es la mayoría de los, yo he puesto un ejemplo, la mayoría de los ilegales, que es que eso claro, la gente se fija en lo más vistoso, en lo más llamativo, pero es que lo más gordo viene por Barajas, que son de los países sudamericanos. Y quiero puntualizar que la iniciativa legislativa popular, que es la primera vez en la historia que yo sepa que se da trámite a una, que es un sistema de participación ciudadana por el cual, reuniendo, creo que son 500.000 firmas de ciudadanos, se insta al Congreso a que presente un proyecto de ley, pues toda esta iniciativa popular la ha promovido la Iglesia Católica. Entre otras entidades, a través, por ejemplo, de Cáritas. O sea, es un descabello más. Vergonzoso. Es decir, se puede hablar de qué tipos de inmigración hay, de los flujos migratorios, se pueden hablar de tantas cuestiones, pero bueno, una de las máximas que plantean aquí es la figura de arraigo. Entonces, claro, si la figura de arraigo, que tiene un abanico de posibilidades para que cualquier persona que de manera fraudulenta ha entrado en territorio soberano tenga el arraigo, pues se van a ajustar aquí un montón de personas. Claro, pero mira, es que si no reviento, pues ya, total. Mientras tanto, una madre embarazada que la pareja la ha dejado colgada en mitad de un embarazo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es de Cádiz y vive en Barcelona y que no puede moverse de Barcelona porque lo poco que tiene lo tiene allí, va a pedir una ayuda y le dicen que es que no tiene arraigo. Claro. Señores, me parece un poco indignante. Claro, pero tú sabes qué tipo de arraigo hay. Es que hay incluso la figura de arraigo formativo, arraigo laboral, arraigo por un montón de cuestiones. Por motivos especiales. Claro, pero es que incluso ese arraigo, un extranjero que llega y se apunta a un curso de la ONG de turno que todos pagamos con nuestros impuestos, se apunta al curso y con tal de ir a firmar o firmar incluso de manera telemática, ya tiene esa figura de arraigo, ya cumple uno de los requisitos para poder ajustarse a esta iniciativa legislativa popular y ser regular en España. Pero ojo, no contento con eso, si tú de forma irregular has entrado en este país y te has ido luego, has vuelto, por ejemplo, a Marruecos, un inmigrante marroquí que llega a la ONG,
firma un curso y se vuelve 4 meses. Pues tiene hasta 120 días para que no se le extinga el derecho de arraigo formativo, por ejemplo. Porque si te estudias todas las formas de arraigo que hay, es algo bochornoso, que no tenemos ni siquiera las familias numerosas en este país, como es mi caso. No tenemos tantas ayudas, porque aquí nos están metiendo el tema de que nos van a pagar las pensiones, pero esto es algo incierto. Nos están metiendo, por ejemplo, con el tema de la patronal, que hacen falta inmigrantes para cubrir puestos de trabajo que no queremos teóricamente los españoles, y esto es algo irreal. Porque aquí lo que se ha conseguido con los flujos migratorios, con la entrada masiva de extranjeros, es que se han devaluado los salarios. Y si antes mi hermano mayor, cuando estaba en la obra, tenía un sueldo digno, que se lo ganaba con su sudor y su esfuerzo y lo traía a casa, ahora mismo en la obra se están pagando a 1.100 o 1.200 euros. A ver qué haces con eso. Entonces, lo que quiere el español, que aquí viven sus padres, han cotizado sus abuelos, y es el derecho de suelo que tiene, por supuesto, por haber nacido en esta tierra, es vivir y trabajar dignamente. Entonces no hay trabajos que no quieran los españoles. Hay salarios basura y salarios de miseria que no nos podemos conformar con ello y que han sido devaluados a causa de la invasión migratoria y la mano de obra barata. Además, creo que hay un error de concepción con lo de las pensiones y es algo que a mí me molesta mucho. Perdona, pero mi pensión me la pago yo. O sea, a mí se me retiene de mi salario un porcentaje para garantizar mi pensión. A mí no me paga mi pensión nadie. Y si me la tiene que pagar alguien es porque el Estado se ha gastado el dinero de las pensiones en otras cosas que no debía haber hecho. ¿Vale? Pero mi pensión me la garantizo yo, como todos los trabajadores españoles. Es decir, tú trabajas y a ti te retienen para poderte pagar tu pensión. ¿Cómo que va a venir nadie a pagarme a mí mi pensión? No, perdona, mi pensión me la pago yo dignamente todos los meses currando. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay más. Por ejemplo, el Partido Popular, una de las enmiendas que hace como oposición a esta situación, exacto, es que bueno, pues los inmigrantes que no hayan delinquido o que planteen o que tengan unos valores constitucionales, pues que bueno, se les puede regularizar. Pero ¿qué valores constitucionales va a tener Mohamed si encima viene del vecino Alagüita, que lo que quiere es plantear el gran Marruecos y conquistar la mitad de Andalucía, y viene aquí y le dan la paguita y demás? ¿Qué valores constitucionales va a tener? Claro, y aunque los tuviera, es que no es garante de derecho de arraigo. Aquí se tiene que defender el ius sanguinis, el derecho de sangre. Y aparte que mira, hay razas que son, estos son estudios que se han hecho, no me estoy inventando de nada, que se adaptan más cuando llegan a un nuevo entorno, y se ha demostrado sobradamente que el musulmán no se adapta. Allá donde va, no se adapta, nunca. O sea, pero allá donde vaya, o sea, no porque sea España, quiero decir, que si va a Groenlandia tampoco se adaptará. Entonces es una población que siempre va a ser una población hostil, en el sentido de decir que si sucede algo, cosa que puede suceder, porque las cosas, la verdad es que entre las cosas con Marruecos no están como para tirar cohetes, tienes al enemigo dentro. Y esta es la realidad, porque ellos no vienen aquí a adaptarse a lo que hay aquí. Porque... No hace falta que suceda nada extraordinario. En cuanto son mayoría en un barrio, ya son hostiles. Sí, bueno, esto ya sucede fuera de España. Mira, son hostiles hacia el ciudadano español que lleva toda la vida en ese barrio. Lo acaban desplazando. No, y además es que... Y perdona, ya estamos viendo aquí en España, porque está prohibido rezar en la calle, interrumpir el tráfico y hacer lo que hacen en otros países como Inglaterra, como Canadá, como Alemania y como todos estos sitios. Pero si tú le dejas al musulmán, se pone en la Gran Vía ahora mismo a las 12 de la mañana y se pone a rezar ahí un sábado por la mañana. Bueno, yo supongo que habrá de todo, pero la realidad es que cuesta mucho hacer este encaje de bolillos. A ver, hay de todo, pero los índices de delincuencia extranjera hablan por sí mismos. Y luego también otra cuestión que hay que tratar, y es que nos han vendido que los falsos hermanos de fe pueden venir aquí. Un 90% de invasión migratoria, como bien ha dicho Luis, viene por parte de los que aterrizan en Barajas y vienen de Hispanoamérica. Por supuesto hay que comparar, no todos son iguales, pero lo cierto es que si hoy te vas a Tetuán o a Carabanchel o a muchos de los barrios de la periferia de Madrid o del centro, lo tienes lleno de nuestros falsos hermanos de fe.
porque desde luego cuando los españoles fueron a las Américas no fueron a impartir ese tipo de cultura ni de tradiciones. Es que hasta en el propio lenguaje se devalúa con la música que todos tenemos y esta invasión cultural del reggaetón, del mamagüevo, y estamos un poquito hartos de que tengamos también que asimilar esta invasión migratoria. Sí, aparte, que yo creo que lo peor es que ya estábamos avisados. Quiero decir, o sea, miremos barrios como Molenbeek, ¿vale? Donde esto lleva sucediendo hace mucho antes de que nosotros permitiéramos esta pseudo-invasión. Claro. Por decir uno de los barrios más conflictivos de toda Europa. Y esto se ha seguido permitiendo. Entonces, yo creo que estábamos avisados, pero aún así parece como que España somos los últimos, miramos para los lados. No, se ha seguido permitiendo, se ha promocionado. Vale. Se ha promocionado aquí, se ha promocionado aquí y en toda Europa, pero es que en España, que es frontera sur de Europa, pues es un experimento de la inmigración de reemplazo. Cuando se habla de gran reemplazo, que hace poco hubo en una cadena de televisión bien financiada, que se habló de la teoría de la conspiración supuestamente de la ultraderecha, de lo que es la teoría del gran reemplazo, del plan Kalergi. Pero si es que esto es una realidad. Vamos a ver, yo me veo sustituido por parte de familias de extranjeros, porque yo no tengo tantas ayudas, ni mi familia, por ser españoles, porque ellos sí, ya me están desplazando. Es que en el colegio de mis hijos, a los niños marroquíes les hacen un examen mucho más fácil que al del resto de niños. Ya ellos se están viendo desplazados. Y ya si hablamos de pérdida de derechos laborales, que parece que hoy en día a los empresarios les gusta contratar mano de obra barata y no tener a un español a lo mejor repartiendo en furgonetas de logística, bueno, pues sí, estamos siendo desplazados y sustituidos étnicamente. ¿Por qué? Porque mientras la población autóctona, blanca, europea, decrece, la población mestiza, de amerindios, o como lo queramos definir, estas otras razas, aumenta. Y aumenta, entre otras cosas, porque les estamos facilitando muchísimas ayudas y recursos económicos por parte del Estado. Y es que la gente, que es el futuro de nuestra nación, que es la más preparada, la más emprendedora, se está yendo del país. Porque es que no encuentran un trabajo acorde con sus capacidades que le dé para formar una familia. Entonces, ¿cuántos españoles han salido? 700.000, 800.000, me parece, en los últimos años. Son familias que se van a formar fuera de España. Son españoles que se van a ir a cualquier país, a Estados Unidos, no sé, Alemania, Inglaterra ya sí, poco. Donde pueden encontrar un hueco. Donde pueden encontrar un hueco y van a formar una familia, y esos hijos, esos niños españoles nacerán en otra nación, se criarán de otra manera y ya dejarán de ser españoles. Ya estamos siendo sustituidos. Esto Es decir, están entrando millones de inmigrantes y saliendo cientos de miles de españoles. Y además, déjame que haga un inciso y te doy la palabra. Va a hacer 10 años que una persona a la que yo me quiero mucho, Lucio Peñacova, un gran politólogo, escribió un artículo para la revista Vía que se llamaba La huida blanca, que hablaba de la salida de los ingleses que vivían en Londres, que estaban huyendo de Londres hacia las afueras por lo que suponía la inmigración y una serie de cosas contra las que no podían luchar. Y eso hoy, o sea, 10 años después, que ya estábamos avisados de nuevo, empieza a suceder aquí. Es decir, los centros de las ciudades están siendo tomados por todo tipo de multiculturalismo, mientras la población autóctona se tiene que salir al radio. El bolo blanco de cómo la gente de las ciudades, de la metrópoli, huye al mundo rural. En este caso no vamos a poder hacer ni eso, porque no te permiten ni tener una gallina. Unas gallinas, un poco de... Claro, un poco de se tierra. atenta contra la ecología. Claro. No tienes que registrar las gallinas, el perro pastor, todo, tienes que... Todo controlado. Una preguntita. Esta inmigración, es decir, me refiero, yo creo que uno de los grandes sufridores de esta gran masa de inmigraciones Canarias, creo que están padeciendo... ¿Cómo se arregla eso? Porque, a ver, nosotros está claro que, es decir, las comunidades autónomas, cuando te dicen que no absorben más gente, es que no absorben más gente. O sea, pues luego se puede poner el Estado como quiera, pero si tú estás diciendo, oye, yo no puedo absorber más gente, es lo que hay. Es decir, pero tampoco devolvemos en caliente. Es decir, ¿qué solución tiene esto? Porque alguna solución tiene que haber a esta gran crisis migratoria que nos está comiendo. Y el problema no es que nos coma a nosotros, sino
tú lo has dicho, nosotros somos el sur de Europa, pero es que esto va para arriba, quiere decir, es cuando esto esté fosfatinado, esa ola migratoria irá subiendo cada vez más para arriba hasta que coma toda Europa. Nosotros como organización política tenemos desarrollado pues un paquete de 58 medidas contra la inmigración masiva e ilegal. Pero es que, aparte, ahora hemos planteado también medidas para cortar de raíz el problema de la invasión migratoria. Porque aquí hay que ponerle nombre y apellidos. Y esto es una crisis migratoria. Esto es una invasión migratoria. Hay flujos migratorios que se están moviendo por distintos lugares. Por ejemplo, podemos hablar de la selva del Darién, que también es un flujo migratorio que existe de inmigrantes que huyen de distintos países de Latinoamérica e intentan llegar pues a la frontera con Estados Unidos, que luego, por cierto, en forma de convenios vuelven a España. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez con Biden, con la administración del actual presidente de Estados Unidos, tiene firmado un tipo de acuerdos. En España, con respecto al hierro, pues para cortar ese flujo migratorio, lo primero que hay que hacer es no remolcar a esos cayucos que vienen hasta nuestras islas. Pero es que además se puede plantear un bloqueo naval y poner a la Armada para que no pasen los cayucos. Por otro lado, hay que cortar el chorro de ayudas económicas que les están dando, porque hay que cortar de raíz el efecto llamada. Claro, si tú estás importando inmigrantes ilegales y les estás dando todo tipo de derechos, en comparación con los autóctonos encima tienes más, porque ya uno se siente extranjero en su propia tierra, pues la gente tiende a venir, es obvio. Lo que hay que hacer también es cambiar el Código Penal y convertir la entrada ilegal en el país en un delito. Entonces usted ha entrado ilegalmente y directamente va a una cárcel. No hay cárcel en una cárcel de tiendas de campaña o de barracones, un campo de concentración. No pasa nada por emplear esa palabra. A mí el término campo de concentración no me gusta, pero lo cierto es que Meloni, realmente lo que está planteando, digo Meloni porque ha sido una noticia que he leído hace relativamente poco, estaba planteando eso, ¿no? Estos grandes campos fuera de las fronteras de Europa. Son campos de concentración. Igual que la basura es la basura y no residuo sólido urbano, es basura. Luego, si quiere, lo llama residuo sólido urbano, pero es basura. Y el campo de concentración es el campo de concentración. Se concentra una gente que ha entrado ilegalmente en el país. Y allí se le da de comer, se le da atención médica y se le tiene recluido sin poder moverse libremente hasta que digan de dónde provienen y se les facilite el regreso a su país y ya está. Bueno, eso sí hay un acuerdo con ese país, que esas otras, ¿no? Hay otras... Claro, sí. O se coge como ha hecho Meloni con Albania o con otro país, como decían los conservadores británicos que iban a hacer, de mandarlos a Ruanda. Se pueden hacer mil cosas, igual que mandan los residuos nucleares a países africanos y los entierran y les dan un dineral, tú descuida que si les mandas inmigrantes y les das un dineral también los aceptan. Hay que cambiar la mentalidad. Porque la vida es así. Hay que cambiar totalmente la mentalidad y dejarnos de ese principio de caridad cristiana, porque el hecho de traer a tantos inmigrantes irregulares o legales y darles de pleno derecho todas las prebendas de nuestro país, lo único que hace es crear una discriminación hacia el autóctono. Entonces se tienen que plantear deportaciones masivas, pero bueno, lo que se llama en estos momentos remigración, remigrar a todo ese flujo migratorio que está viniendo. Para eso sí se pueden establecer pactos con la Unión Europea, para esto que ahora mismo hay un resurgir de movimientos que están en contra de la invasión migratoria y establecer campos de concentración en origen para que esos flujos migratorios cortarlos. Pero es que detrás de todos estos flujos quien los mueve son los filántropos y los desestabilizadores de todo Occidente, que son las ONGs tipo Open Arms, Open Society, que ya hemos citado aquí en alguna ocasión, y eso hay que señalarlos y como mafias de tráfico de personas ir a por ellos. Es así, hay que condenarles, pero sobre todo hay que cambiar las leyes en nuestro país. Tú no le puedes dar los mismos privilegios y los mismos derechos sociales a una persona que viene de fuera que al que tienes dentro. Hay que aplicar los principios de prioridad nacional en ayudas sociales, en el empleo, en el acceso a la vivienda y cortar el efecto llamada. Si tú ahora vas a regularizar
con lo que hemos comentado anteriormente, a 700.000 irregulares, que ojo, no son solo 700.000, es que esos 700.000, por derecho de arraigo y de legalidad y por ese principio, van a poder traer a 4 personas más y que de facto consigan la regularización dentro del país y la posterior nacionalización. Si tú planteas esas políticas, pues vamos a meter aquí a toda Latinoamérica y a toda África. Otro tema aquí que abordar ya sin más demora es la supresión de la sanidad universal. O sea, tú no tienes por qué permitir que la señora de Ecuador venga a operarse de las cataratas aquí a España porque le da la gana a la señora, porque tiene un hijo viviendo aquí, y se venga la señora a España, se opere de las cataratas o de cadera o de lo que ella le dé la gana y se vuelva a su país, a Ecuador. No puede ser eso. No puede ser que las marroquíes entren a Melilla a dar a luz y el hospital de Melilla esté para que las marroquíes den a luz. No se puede permitir. O sea, la sanidad tiene que ser para los españoles y para los que coticen, para los inmigrantes que estén aquí legalmente. Pues el señor italiano que está aquí legalmente, pues se le atiende, igual que si yo estoy trabajando en Italia, me atienden a mí. Y el señor alemán o portugués que está aquí trabajando, pues se le atiende perfectamente. Igual que me atienden a mí en Portugal o en Alemania. Pero ¿por qué vamos a tener aquí que dar sanidad universal a todo el que ponga un pie en España? Pero eso es un chorreo de dinero. Si es que vaya usted a un ambulatorio y a ver la lista de espera que hay y a ver qué fechas le dan y mire usted los colorines que hay ahí en la sala de espera. Pero aparte que eso afecta a todos, o sea, no es que nos afecte a nosotros, es que también les afecta a ellos. Aparte que la gente, yo creo que no se pone a pensar en cifras. Quiero decir, 700.000 inmigrantes regularizados y sus 4 familiares que pueden traer, supone que de aquí a 5 años la población española va a haber aumentado casi un 10%. Eso no es asumible. ¿Por qué? Porque si cada vez nuestros recursos son más escasos, y como tú dices, la sanidad está desbordada, no da para más, las listas de espera están desbordadas. O sea, tenemos a gente en comedores sociales. Es decir, si esto está desbordado, o sea, yo no me imagino con un 10% de población más, que además es de difícil colocación. ¿Por qué? Porque, por gracia o por desgracia, la gente que viene suele ser gente que no tiene cualificación. ¿Vale? Entonces tienen que ser trabajos que no requieran cualificación. Que esto no es ni malo ni bueno, quiero decir, en España también hay gente que no requiere cualificación, pero la realidad es que son gente de muy difícil colocación y estamos hablando de un 10% más de población. Un 10%, que parece tontería, pero es que... Pero trabajos de baja cualificación, pues es un menestral en una fábrica cosiendo. ¿Qué industria tenemos aquí en España? Si somos un país de servicios. Pero aunque lo tuvieras, que decir, es si que aquí, si ya no hay... Si hasta para ser un camarero tienes que ser un profesional aquí en España y saber atender, que no es el camarero de nuestro barrio que nos tira la cerveza así de cualquier manera, por poner un ejemplo burdo. Es que hasta ser un camarero hay que ser un profesional, si es que hasta se rifan esos puestos. No, está claro. Para todo hay que valer en esta vida. La ganadería se la están cargando, la agricultura se la están cargando, la construcción se la están cargando. Y eso que hay una escasez de viviendas, de mucho cuidado. Porque como tú has dicho, se la están cargando. ¿En qué colocas a esta gente? Si esto no es Indonesia para que hagamos pantalones para Levi's. No. Y aunque lo fuera, pues es el derecho sobre nuestro país, claro, lo tienen que decidir los españoles y tenemos que tener en cuenta que aquí hay un sustrato étnico-racial, le guste a la gente hablar de esto o no, que es propio de la península ibérica. Y por otro lado, hemos llegado a unos tratados y a unos convenios tan disparatados que mientras... Por ejemplo, tenemos una cantidad de fuga de cerebros, de médicos, arquitectos que están huyendo en España porque está muy mal pagada la profesión y porque no tienen oportunidades para ejercer su profesión y en cambio se les va a convalidar, por ejemplo, la titulación de médico a mauritanos. Es decir, que el día de mañana, cuando mis hijos tengan que ir al médico, en vez de tener aquí a un médico español, titulado, formado, bien pagado, van a tener a un mauritano que vete tú a saber en su país cómo se ha sacado esa carrera. Pero es que nos estamos volviendo locos. Sí, la verdad es que el tema se está yendo un poco de las manos. Bueno, vamos a cambiar de tema porque todavía tengo un par de temas que tratar y el tiempo va corriendo. Un año va a hacer del Noviembre Nacional. Hemos hablado antes con Pablo Lucini en la entrevista. Un año complicado, ha sido un año... Pero ¿cómo se contempla un año después? Ese
eso que pareció un despertar. Luego hemos visto que otra vez ha vuelto la dormidera un poco la gente, ¿no? Sí, la verdad que en noviembre nacional podemos hablar de que nosotros, nuestra organización política, Democracia Nacional, hace un año pues planteó un acto político, además bastante puntero, denunciando en Madrid la inmigración de gran reemplazo, y justo coincidió con las aprobaciones de la amnistía que le iban a dar a los separatistas, que le han dado a los independentistas catalanes. La gente estaba bastante crispada en nuestro país, como ocurre ahora mismo, que esto va en aumento, y bueno, pues en torno a la sede de Ferraz del Partido Socialista se empezaron a reunir cientos de personas para, bueno, pues protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, lo que pudimos ver y comprobar, en este caso porque yo estuve en primera línea, por entonces estaba todavía en tercer grado, tenía asignado unas medidas de control con una pulsera de control telemático, con unos horarios fijos, pero allí estuvimos combatiendo contra las políticas Permíteme, Pedro, de Pedro Sánchez. que haga tenías una pulsera telemática porque fuiste uno de los encasados en Blanquerna. O sea, hay que decir, porque aquí dice que tenía una pulsera telemática, es que parece que eres un kinky, es decir, un ataque más del sistema para ataque y derribo que te salpicó. A ti, sí, todos los españoles teníamos mucho que decir, pero en mi caso personal, después de haber padecido cárcel y en ese momento también estar cumpliendo condena, pues mientras iban a amnistiar a terroristas callejeros y a todos estos prófugos y a todos estos políticos independentistas, teníamos mucho que decirle a los gobernantes. Entonces nos reunimos diariamente, miles y miles de personas. Hubo días que, bueno, pues hubo distintos conflictos porque la policía cargaba a destiempo y tuvieron consecuencias como las que ha comentado Pablo Lucini en la entrevista. De hecho, fue uno de los militantes y activistas que se le puso una orden de alejamiento de 5 metros de la sede de Ferraz. Ha sido la única persona en este país que no puede pisar esa calle por ser sede gubernamental. Entonces se va a cumplir un año, y un año en el que sobran motivos para continuar las protestas callejeras en contra del gobierno, pero no solo contra el gobierno traidor, sino también contra la patronal de trabajadores, contra los sindicatos de clase, contra la falsa oposición, contra todos aquellos organismos y políticos que están esquilmando España. Por lo tanto, vamos a intentar volver a tomar las calles en un nuevo noviembre nacional. A ver qué sucede, porque a mí lo que me preocupa es que realmente hubo... Yo lo contemplé, lo tuve que contemplar desde fuera, pero fue una esperanza, ¿no? Porque parecía que la gente de repente había despertado ante un conglomerado de cosas que decir, esto no aguanta más. Pero luego parece que se fue apaciguando el tema y un año después es como si aquello fuera un sueño que sucedió hace un año y nadie quiere recordar, o no sé si es que nadie lo quiere recordar. Se apaciguó por lo de siempre, porque las personas que acuden allí tienen su trabajo, sus obligaciones, al día siguiente tienen que madrugar y a diario, todos los días no se puede ir. Si tú montas un circo de pulgas en la Puerta del Sol, pues te van todos los pulgosos y se tiran ahí 8 meses tan ricamente con sus asambleas, porque son unos vagos que ni trabajan, ni tienen oficio ni beneficio y están subvencionados con todas las ONGs del Estado. Estoy hablando de la acampada de Sol, de donde nació Podemos y todo esto. Y claro, no vas a comparar esos ociosos y esos vagos que pueden hacer presión política, encima son aceptados por el sistema y se habla todos los días de ellos en las televisiones de manera benevolente y pueden perseguir a la delegada del gobierno por la calle y acosarla, insultarla, y pueden hacer lo que les dé la gana, que no pasa nada. Y en cambio la gente decente, que reza el rosario, que no hace daño a nadie, que tiene que trabajar al día siguiente, que va bien limpia, bien vestida, bien arreglada, pues a esa se la trata mal en los medios de comunicación, se la pega y se la dispersa. Y al final, pues tú no aguantas todos los días y que te peguen en la cabeza y yendo con la brecha allí a atender a los clientes al día siguiente. Ese ritmo... Yo he de decir en mi favor que cosas peores he aguantado durante mucho más tiempo, pero aquí sigo con el cuchillo entre los dientes, pero esa es mi forma de hacer las cosas. Totalmente, tú eres un luchador y algún día tendrás que explicar por qué has sido condenado al ostracismo
Y fuiste un combatiente como lo son pues tantas y tantas capas de la sociedad que se vieron inmersas en estas protestas callejeras en el pasado mes de noviembre. Y es que era difícil, por supuesto, mantener ese ritmo frenético porque, como se ha citado, pues había una desproporcionalidad policial increíble. La gente ya estaba un poquito cansada de detenciones. Incluso luego los medios de comunicación, al unísono con las jefaturas policiales, se pusieron de acuerdo en señalar teóricamente a los que éramos más radicales, pero lo que allí se vivió es que desde patriotas de todo tipo, de muchísimas familias ideológicas y formas de entender nuestra comunidad política, estuvieron ahí combatiendo un mismo enemigo. Y el mismo enemigo era el gobierno del Partido Socialista. 1000 corazones y una bandera, como dice una canción italiana, con un recorte del símbolo constitucionalista, del escudo constitucionalista de nuestra nación, y la gente estuvo, bueno, pues peleando. Yo me acuerdo de levantar a ancianos del suelo que les habían aporreado por parte de la policía, chavales sangrando de los porrazos de la policía, una policía a órdenes ¿de quién? De nuestro ministro Marlaska y del delegado de gobierno, que era el mismo que decía que la oposición en nuestro país, la oposición política, pues era menos respetable que Bildu. Entonces, en manos de ese tipo de gente estamos. Una puntualización quiero hacer. El responsable del operativo policial resultó ser el comisario de la comisaría de Leganitos, que es el íntimo amigo de Marlaska, que es el mismo que ha montado todo el pollo con Nacho Cano y las chicas del musical Malinche, las becarias mexicanas y todo eso. Es el mismo comisario, que no sé el nombre ahora mismo. Esa policía política que tenemos fue la que el segundo día de las protestas, sin previo aviso, utilizó unos gases lacrimógenos para disuadir ahí a todos los protestantes, que de momento estábamos tranquilos. Y utilizaron unos gases lacrimógenos que luego se vio como eran gases lacrimógenos de la propia OTAN, que no son para manifestaciones callejeras y mucho menos sin ningún tipo de violencia como eran los primeros días. Pero es evidente que cuando tienes al gobierno de la nación española gobernar en contra de tus intereses y lo peor de todo, en contra de los intereses del futuro de nuestra nación, pues la gente se cabreó y el cuarto día fue a combatir contra el enemigo conjunto, que era las fuerzas y cuerpos del Estado a órdenes de Marlaska y el gobierno traidor. Que se portaron muy malamente. Fatal. Los policías, igual que en la pandemia. O sea, sí, bueno, lo que pasa es que... Sí, no, y hay que decirlo, porque siempre hay el policía de a pie, el policía de a pie pues se porta muy malamente muchas veces. Pues como todos, claro, es que al fin y al cabo no dejan de estar representando al sistema y son las fuerzas de autoridad que representan el sistema. Claro, y porque pegar a un abuelo, como dice Pedro, pues es que hay que tener cuajo, vamos, que puede ser tu padre. Ya, pero que hay yo que creo tener que no cuajo, dar un porrazo a un señor. Y luego, por otro lado, el tema de la infiltración, es que se comprobó cómo la gente que estábamos ahí en primera línea, prácticamente todos nos conocemos. Y veíamos cómo había gente que venía, movía la valla para provocar luego la actuación policial. Pero bueno, hoy he lanzado un comunicado en el que, bueno, pues aviso y advierto de que es posible que las protestas de noviembre nacional, con todo lo que está cayendo, se vuelvan a repetir. Y he hecho un llamamiento, y lo hago aquí públicamente, a todas las asociaciones, organizaciones políticas y de toda la sociedad civil que esté en contra de las políticas de Pedro Sánchez y de una oposición blanda, títere y tibia, que este noviembre nacional salga con el resto de españoles a defender España. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento y no puedo acabar. Estamos ya al límite del tiempo, pero necesito tratar este tema porque estamos ya en nada las elecciones americanas y preocupan, porque lo que suceda allí, desde aquellos barros estos lodos, ¿no? Lo que sucede allí, sé que va a repercutir mucho a Europa porque tiende a ser su vivo reflejo, ¿no? ¿Cómo veis este Trump versus Kamala Harris? Pues de momento en las encuestas está arrasando Donald Trump.
en los medios de comunicación, por mucho que sean pro Kamala, es una mujer incompetente que no sabe hablar en público y está cada vez que sale en televisión la hace más gorda que la anterior. Lo que pasa que se están jugando mucho el Estado profundo norteamericano en estas elecciones. De momento, el Partido Demócrata ha invadido el país de inmigrantes ilegales. O sea, tienen un problemón allí con todo lo que ha llegado de Sudamérica, especialmente con Venezuela, tienen un problema en las llamadas ciudades santuario de muchísimo cuidado. En Nueva York, en Chicago, en Denver, en Los Ángeles, en todo lo que es California, que son estados santuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llegan los inmigrantes ilegales y no les detienen. Las autoridades locales no llaman a inmigración, por mucho que delincan, por mucho que se les detenga, no siguen los trámites de llamar al Estado federal para que los deporte. Luego tienen, aparte del problema de la inmigración, que Trump quiere expulsar a todos los inmigrantes ilegales, los demócratas porque los quieren traer para que en el futuro sean sean ciudadanos americanos y votantes demócratas, y ya nunca más vuelvan a salir elegidos los republicanos, nunca más haya un presidente estadounidense republicano. Luego tienes el tema de la guerra de Ucrania, que Trump ha dicho que va a poner fin a todo eso y que ahí se tienen que sentar a hablar Ucrania y Rusia, y la OTAN tiene que dejar de acosar a Rusia. El Estado profundo no quiere. Se están gastando dinerales y dinerales de dólares del contribuyente norteamericano en la guerra de Ucrania, y el pueblo norteamericano está hasta las narices. Luego, la política económica. Trump ha dicho que va a poner aranceles porque ellos tienen una guerra comercial con China, porque es que se están yendo las fábricas estadounidenses, las están poniendo en México, las materias primas las traen de China, y entonces tienen un problema de empleo desde que gobiernan los demócratas, porque Trump anteriormente, en su anterior legislatura, ya puso freno a la salida de empresas norteamericanas y consiguió aumentar el empleo. Luego tienen un problema de inflación tremendo, que aun siendo productores de petróleo y teniendo su propia energía, están subiendo los precios que la gente no puede llegar a fin de mes, o sea que lo están pasando muy mal, y el pueblo estadounidense se está jugando mucho. Los demócratas se juegan más y yo creo que van a hacer un pucherazo, porque los intereses creados que hay ahí, que defiende el Partido Demócrata, son muy importantes. Pero todos los analistas políticos dicen que Kamala es un desastre, que es muy mala candidata. Luego está peleada con Joe Biden. Biden está enfadado porque le han quitado del medio para poner a Kamala, no la puede soportar, la está boicoteando como puede. Ha habido un huracán hace poco y el Estado no se ha podido hacer cargo de sus ciudadanos porque todo el dinero de la agencia de emergencias estadounidense, no sé cómo se llama, se lo han gastado en albergues para los inmigrantes ilegales, y ahora ha llegado un huracán y no hay ni un duro para poner, es grave, para poner una tienda de campaña aún. Luego ha habido que reparar unas centrales eléctricas que con el huracán han quedado inutilizadas y no hay piezas porque las piezas las han mandado para arreglar las centrales en Ucrania. Pero vosotros creéis que el miedo, porque en Estados Unidos Trump siempre ha provocado un poco de recelo. ¿Creéis que el votante medio volverá a vencer ese miedo? Yo creo que sí. Se ve a Donald Trump bastante seguro en la campaña. De hecho, anoche en una de las cenas meeting dijo que la gente de Kamala Harris no le va a votar a él porque son hombres deconstruidos. Es decir, se está metiendo bastante con la cultura woke. Y esto es algo que a la sociedad americana, viril, pues le va a resultar bastante acogedor. Entonces yo creo que Donald Trump lo tiene controlado. Es cierto que la política americana es un espectáculo circense. A mí no me gustan ninguno de los dos candidatos, sobre todo porque, bueno, Donald Trump, si bien es cierto que sus políticas se pueden asemejar mucho más a algunas de las políticas que plantearíamos aquí en Occidente en contra de la invasión migratoria, en defensa de la clase media occidental, como él quiere hacer con los trabajadores americanos, pero él, bueno, pues recordemos que mientras en su mandato los pactos que tenía en el eje Washington, Tel Aviv, Rabat,
pues no eran muy beneficiosos para nosotros. Pero vamos a ver qué ocurre este próximo 20 de noviembre. Es mejor candidato Donald Trump que Kamala Harris, es cierto. Va a tener un impacto bastante importante que gane uno u otro en la política europea, en los acuerdos. A nosotros en lo que más nos atañe y nos beneficia que gane Trump es en que acabe con la guerra de Ucrania, que es lo que nos atañe a los europeos directamente. Por lo demás, como tú dices, va a seguir apoyando a Israel a muerte. Y si Israel provoca un éxodo de palestinos y se vienen a España, a Trump le da igual. Y a los israelíes les da exactamente igual. Y nos los comeremos nosotros. Igual que nos hemos comido a los sirios con la guerra que montaron los norteamericanos, que fueron los Obama. Fue Obama y Hillary Clinton. Ahí Trump no tuvo nada que ver. Pero bueno, en ese sentido mal. En aranceles, mal para las exportaciones españolas, que ponga aranceles. Vale. En cuestión de persecución de la ideología woke, bien para España y para Occidente. Es decir, que dejen de adoctrinar a nuestros niños, que dejen los hombres de competir en las competiciones con las mujeres, los hombres transformistas, que dejen de competir con las mujeres y de llevarse todos los títulos, muchísimas cosas, que deje la homosexualidad galopante de pervertir a nuestros niños, que se deje de promover la pedofilia, que es el próximo caballo de batalla de esta gentuza, que el aborto sea más restrictivo, que no sea un aborto de 9 meses como el Tim Walz, el vicepresidente de Kamala, el que va para vicepresidente con Kamala, ha instaurado en su estado, en Minnesota, que allí se puede abortar el día antes de tener al bebé. Lo puedes asesinar el día antes. Entonces todo eso va a ser bueno para España y para Europa en cuanto repercuta. Y otras cosas van a ser malas para España y para Europa. Pero yo con lo de Ucrania me conformo. O sea, yo con que no haya una tercera guerra mundial, que los primeros cohetes nos van a caer a nosotros. Y para evitar un conflicto de una guerra entre hermanos como es el pueblo ucraniano y ruso. Es así. Yo creo que hay que alejar los fantasmas de la guerra luego, siempre. Y luego, perdona que os cuente una anécdota, con lo de la cultura woke ha tenido que salir Obama a echarle una mano a Kamala Harris porque va fatal en las encuestas y han detectado que el 25% de los hombres negros no la van a votar. Porque el 25% de los hombres negros sufren todos los problemas que sufrimos los hombres occidentales. La desigualdad ante la ley frente a las mujeres, pues en temas de divorcio, de custodia de hijos, las leyes penales de que no puedes ni decir un piropo a una chica, de que todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, ahora se han dado cuenta de que no tiene el apoyo de los hombres, Kamala. Y claro, el apoyo de los hombres es muy importante. Porque llevan toda la vida pendientes del apoyo de las mujeres, pero es que hay otra mitad de la población que también vota. Claro, sí. Y ahora se han empezado a dar cuenta de que por ahí se les pueden escapar las elecciones. Pues tenemos que ir concluyendo. Gracias por haber venido. Bueno, la semana que viene nos vemos, tampoco que vais a librar mucho de mí. Un poquito sí, no os daré mucho la murga, pero la semana que viene hablamos. De todas formas, con el tema de las elecciones norteamericanas, seguiremos viendo cómo avanza, iremos tocándolo yo creo en los programas, un poco para que la gente pueda tener un barómetro real. Porque... Y no olvidemos que le intentó matar 3 veces al candidato. Sí, bueno, lo que pasa es que si te subes la cantidad de teorías... Bueno, pues una seguro. Bueno, yo ni entro ni salgo. A ver, yo creo que realmente Trump es un elemento a batir en Estados Unidos, porque se tiene mucho miedo, o sea, hay toda una clase política que le tiene mucho miedo. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla. Quiero decir, mira, Trump podrá ser todo lo que tú quieras, te puede gustar, no te puede gustar, pero es el único presidente de los Estados Unidos de los últimos 50 años que no se metió en una sola guerra. ¿Vale? Y ya con eso para mí es suficiente, porque es decir, cuida tu país, que ya tienes suficiente, y luego ya pues te puedes meter con otros, pero primero cuida de lo tuyo, ¿sabes? No puedes estar destinando miles de millones de dólares en armamento mientras tu gente pasa hambre, o no tienen para cubrir las necesidades mínimas en el caso de un huracán. Es decir, esto no puede funcionar así, pero no en Estados Unidos, en general. Es decir, lo primero es la gente, ¿vale? Y a mí lo que me gustaría decir a la gente que está al otro lado, y ya concluyo, es que al fin y al cabo esto no es ninguna guerra, es cada uno piensa como quiere. Lo importante es pensar y reflexionar en
en por qué se piensa así, no en escuchar al de al lado y pensar cómo piensa el de al lado porque el de al lado piensa así, ni el de este lado. Porque esto no es una cuestión de colores, ni de guerra, ni de ideologías, esto es una cuestión de nuestra vida, de lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que vivir cada día que salimos a la calle. Nuestros hijos, sus colegios, el tener o no tener para la cesta de la compra, el tener o no tener trabajo, si nuestro hermano está preocupado o no porque el mes que viene le vayan a despedir. Eso es lo más importante, las personas. Y como lo más importante son las personas, cuando se tiene una ideología hay que pensar en esas personas. Y sobre todo en cómo hacer que todo esto pueda salir para adelante. Porque no olvidéis que si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos. Hasta el próximo día, amigos.